tuve una situación, cometí un homicidio en riña, lamentablemente se me fue, lo maté. El actuar de Víctor Hugo fue por defenderse tanto él como la integridad de su hija. Lamentablemente se sale de las manos. No lo estoy justificando para nada, solamente yo vengo aquí a exponer todas las irregularidades que hubo. Él lo reconoce, él reconoció su crimen, pero no como lo vendió la fiscalía. Cuando él ya no sabe qué hacer, lo envuelve el cuerpo en una lona, él manifiesta que vio una lona en el patio. Él narra que duró más o menos varias horas con el cuerpo en la cajuela de su camioneta sin saber qué hacer y lo entierra a 1 metro en el jardín, en el patio trasero, en el jardín de su casa. Y empiezan a vender. No, lo tenían enterrado en el patio de su casa. Empiezan a trastornar la historia y empiezan a decir que era una banda criminal de policías extorsionadores que se dedicaban a la prostitución y extorsionar, ¿no? Esa fue la bandera del fiscal. Y no hubo nada que acreditara que Samantha fue partícipe, ni directa ni indirectamente. Que estuvo en el lugar y momento equivocados, sí. Pero que participara, no. Acababa de ser abusada, estaba haciendo tortura. Fueron 5 horas. 5 horas de tortura. Tanto como para Víctor Hugo como para Samantha. Samantha presenta varias lesiones ahí. Mencionan únicamente la lesión del cuello y le ponen por intento de suicidio. Cosa que es falso. Eso sí lo quiero dejar muy en claro. Comenzamos con las visitas conyugales. Oye, ¿crees? Tengo que decirte algo. Estoy embarazada. Las autoridades abandonaron a Samantha. La dejaron a su suerte. Y abandonaron a mi bebé. Ya Victoria se nos había ido. Es una experiencia horrible. Enterrar un hijo. Es mi pareja. O sea, voy a luchar por ella. Yo sé que ella no cometió esta situación. Confío en ella y yo creo en ella. Y estamos buscando justicia para Samantha. ¿Me regalas, por favor, tu nombre, edad y a qué te dedicas? ¿Qué tal? Soy Eric Romani Vázquez Reynoso. Tengo 42 años. Soy pareja de Samantha Jennifer Fierro Delgado, una mujer sentenciada y juzgada de manera arbitraria, y padre de Daira Victoria, una bebé víctima del Estado. Actualmente me dedico a la construcción, sin embargo soy licenciado en Derecho también. Ok. Daira Victoria, ¿de qué fue víctima? Daira Victoria fue víctima de negligencia médica, de violencia obstétrica. Daira Victoria es nuestra bebé, que lamentablemente fallece por estas circunstancias que te menciono. Lo siento mucho. ¿Te parece bien si nos adentramos de lleno a tu tema? Claro que sí. Ok, el 11 al 12 de noviembre hubo una reunión para la venta de un vehículo. Platícanos, por favor, todo lo que necesites hablarnos de ese día. Sí, mira, el 11 de noviembre del 2019, en el fraccionamiento Lomas de Santa Anita, se llevó a cabo una reunión entre Samantha, mi pareja, su padre, Víctor Hugo, y un tercero, que era el propietario del domicilio. El motivo de esta reunión fue el hacer una venta de un vehículo. Esta persona ya había hecho anteriormente tratos con Víctor Hugo, padre de Samantha, con otros vehículos. Ya se conocían, hubo un pequeño convivio, estuvieron debatiendo algunas cuestiones. Lamentablemente, al pasar el tiempo, al pasar las horas, 1 hora aproximadamente, se suscitó un altercado en el interior, lo cual desató que Víctor Hugo, en defensa de Samantha, sometió a esta persona. Lamentablemente se le fue de las manos y al momento de hacer el sometimiento lo hace con la misma playera de la persona y fallece por asfixia. Esa es la situación que se da el día 11. Se comete un homicidio por una situación de riña. Al interior este sujeto manejaba un arma, puso en peligro la vida tanto de Víctor Hugo como de Samantha y fue una situación pues bastante caótica en ese momento. Ok. Esto fue del 11 al 12 de noviembre, supongo como que en la madrugada, ¿no? Comenzó alrededor de las 10:30 de la noche y se suscitó ya en la madrugada tipo 12:30, 1 del día 12. Así Ese es. fue el horario que se dictaminó del fallecimiento de esta persona. Fíjate que no pudieron dictaminar
la fecha de la muerte del occiso, no lo pudieron dictaminar los peritos. Pero es lo que manejan de manera tentativa la fiscalía. Ok. Bien, entonces, bueno, esto fue del 11 al 12 de noviembre. Así es. ¿Qué pasó el 13 de noviembre? Mira, el 13, familiares del hoy occiso levantan una denuncia por desaparición de persona, acuden a fiscalía. Ese mismo día 13, ya por la noche, que acuden a levantar dicha denuncia, acuden agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes a hacer un reconocimiento del lugar de los hechos. Hacen el reconocimiento y se percatan que había cámaras en la casa, tanto adentro como afuera, y también había cámaras afuera con los vecinos. Entonces empiezan a extraer los videos sin cadena de custodia ni mucho menos, solamente con una memoria USB, extraen todos los videos y eso pasa el día 13. El día 14 rinden un informe de estos mismos agentes que acuden al lugar para hacer como una fijación fotográfica. Perdóname, por favor, que te interrumpa, Eric. Me gustaría nada más que nos explicaras dos términos para las personas que no estén familiarizadas con esos términos. Claro. Número uno, ¿qué es cadena de custodia? Y, por otro lado, ¿qué es fijación fotográfica? Ok, mira, la cadena de custodia es una responsabilidad de una autoridad para darle legalidad a una evidencia. Yo, por ejemplo, como autoridad llego a una escena de un crimen, encuentro un arma de fuego, mi responsabilidad es embalar el arma bajo ciertas medidas, asegurarla, empacarla de buena manera y realizar la documentación adecuada para darle certeza y legalidad a esa evidencia. Esa es una responsabilidad y obligación de las autoridades. Y en este caso en particular no lo hicieron con los videos de esta manera. Y la fijación fotográfica es ellos revisan los videos y a lo que ellos creen interesante o lo creen importante a su propio criterio, extraen ciertas imágenes del video, lo reproducen y solo hacen fijaciones o hacen como capturas de pantalla de lo que ellos consideran, te repito, a su propio criterio. ¿Y qué es lo que pasó? Que salían cámaras y qué es lo que quitaron y dejaron. Mira, en las cámaras ellos hacen la fijación única y exclusivamente del exterior de la casa, de las cámaras que estaban en las casas de enfrente, de los vecinos de enfrente. Entonces ellos hacen la fijación única y exclusivamente de eso, donde se ve que llega Samantha con esta persona, ingresan, a los pocos minutos después llega su padre, ingresa a la casa, duran aproximadamente una hora al interior y es cuando ya sale el padre de Samantha, empieza a hacer movimientos, ahí es cuando ya la situación lamentablemente había sucedido, el hecho que te mencionaba. Afuera de la casa es importante mencionar, estaba el vehículo, que era el que se estaba ofreciendo en venta, y a bordo de ese vehículo, afuera de la casa, estaba uno de sus hijos y una hija también de Víctor Hugo, de 4 años. Estaban afuera del vehículo. Eso es lo que se aprecia. Ciertos movimientos que Víctor Hugo saca el carro de esta persona para meter su camioneta y hacen ciertos movimientos. Únicamente se ve lo que es el exterior del domicilio. ¿Qué pasó, Eric, en el momento de los hechos? ¿Por qué se suscitó esa riña entre Víctor Hugo y el comprador del coche? Mira, la situación, estaba Samantha, ella arribó primero, estaban esperando a su padre, el padre arriba minutos después, ya tenían había una barra al interior de la sala que tenían botanas, refrescos y una que otra bebida, de la cual ni Víctor Hugo ni Samantha estaban consumiendo, bebidas alcohólicas. Esta persona está, aparte de consumiendo bebidas alcohólicas, está a lo que manifiestan, todo lo que te estoy mencionando, se da de manifiesto en carpetas de investigación, en declaraciones. No son dichos, no son chismes. Todo lo que te digo obra en documentos. Entonces ellos narran que esta persona saca una caja y de esa caja saca un foco en el cual coloca cierta droga y comienza a consumirla delante de ellos. Incluso les ofrece, ellos se niegan. Empiezan a discutir un poco respecto al valor del vehículo. Para ese entonces el padre de Samantha trabajaba en una empresa de seguridad privada, había sido ex policía hace un tiempo,
Samantha había sido ex policía también, y esta persona empezó a darse a llevar con el padre de Samantha, empezó a hacer comentarios negativos respecto a la policía, se empezó a enardecer un poco el ambiente, y pues le dice que se vaya de la casa. Lo corre al padre de Samantha y le dice, ok, nos vamos, vámonos Samantha. Y le dice, no, tú llegaste aparte, tú vete, Samantha se queda. Y le dice, no, espérame, o sea, si no es una amiga, o sea, es mi hija, me voy con ella. No, ni madre, si se empieza a alterar la situación y se empiezan a hacer de palabras, se empieza a salir un poquito de control y la situación aquí empieza a volverse un poco más agresiva de ambas partes. Entonces lo que hace es que Samantha empieza pues a querer interceder, a jalar a su papá, de que ya se tranquilizara, que mejor se fueran, pero este tipo insistía en que Samantha se iba a quedar. Entonces dijo, pues ¿sabes qué? A la chingada no me voy y sáqueme como puedas. Si no me voy de aquí con mi hija, no me voy. Y es cuando dijo, no te vas a ir, hijo de tu puta madre. Se mete a un cuarto y regresa inmediatamente con un arma en la mano. Y es cuando le apunta a él y es cuando ya Víctor Hugo dice, como que no, espérame, ya le bajó él también, ¿no? Entonces la situación ahí como que pues, se puso bastante tensa y a Samantha lo que hace es ponerla en la parte de atrás para protegerla. El tipo le da un golpe con la mano libre en la cara a Víctor Hugo y baja el arma. Entonces cuando él hace este movimiento, aprovecha a Víctor Hugo para abalanzarse y empezar a forcejear. Samantha está jaloneándolo del chaleco a su padre y le dice, espérate, no me jales, mejor salte, se le vaya a salir un tiro. Entonces Samantha lo que hace es que corre a la cochera a pedir ayuda de su hermano, pero pues la puerta estaba cerrada con llave. Entonces no pudo abandonar el inmueble. Siempre se quedó en la casa, pero se quedó en la cochera. Ahí duró un par de minutos. Cuando nuevamente ingresa, el padre de Samantha ya está dándole reanimación cardiopulmonar a esta persona. Lo había sometido. Él manifiesta que en primer lugar, al momento de que están forcejeando, caen al piso. Y en el piso él lo trata de agarrar del cuello de esta manera, como una llave china, pero se le zafaba. Entonces dice que lo toma de la playera. Él está, digamos que acostado en el piso, y la otra persona, al momento de quererse incorporar, pues da la vuelta y le queda ya de espaldas. Él lo jala, le hace una llave china, sin embargo se le zafaba por el sudor y el forcejeo. Entonces lo que hace es que lo jala de la playera, y la playera la enreda y la jala. Él incluso manifiesta en el juicio cómo tuerce las manos, y es con la playera que la tuerce, y le genera un surco blando en el cuello, que es con lo que lo hace. Samantha cuando llega, ya lo ve dándole reanimación cardiopulmonar. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo estás prácticamente besando? Y le dice, no lo estoy besando, le estoy dando reanimación. Fueron sus palabras textuales. Te repito, todo esto obra en los videos de audiencia y en los documentos. Entonces ya pasa toda esta situación. El actuar de Víctor Hugo fue por defenderse tanto él como la integridad de su hija. Lamentablemente se sale de las manos. Eso es lo que sucedió en ese momento. Y lo que se ve en los videos afuera de la casa es cuando él ya no sabe qué hacer, lo envuelve el cuerpo en una lona. Él manifiesta que ve una lona en el patio, va por ella y al patio, empieza a buscar en toda la casa y en el patio encuentra una lona, lo envuelve, saca el vehículo de esta persona, mete su camioneta de reversa y él hace las maniobras para subirlo, mientras ya Samantha estaba fuera de la casa, el hijo estaba también afuera, nada más ayudó a abrir la cochera, fue todo lo que hizo el muchacho. Pero ya había sucedido la situación, se le fue de las manos este detalle. Entonces, esto fue del 11 al 12, luego el 13 viene la denuncia por desaparición. Así es. ¿Esa denuncia fue de parte de quién? ¿Quién denunció qué cosa? ¿Y de ahí qué pasó? Sí, mira, los familiares de la persona, como estuvieron buscándolo desde el día 11, los últimos mensajes que tuvieron fueron ya en la noche, ya no tuvieron contacto el día 12, el día 13 lo fueron a buscar a su casa, no lo encontraban por ningún lado. Entonces ellos vieron nada más que había habido como una reunión, porque había platos de botana, había vasos, entonces se les hizo extraño. Ellos lo que hacen es levantar el reporte y ya en la noche empezaron a preguntarle a vecinos, empezaron a preguntarle a amigos de esta persona, que si no sabía nada de él. Y lo único que le manifestaron, pues que iba a tener una reunión con Samantha y que para ver unos detalles, fue todo lo que le habían manifestado. Entonces ellos empiezan a investigar y acuden a fiscalía y mencionan esta información que ellos recopilaron. Se levanta la denuncia y pasa lo que mencionamos de que
pues van a hacer el reconocimiento del lugar. Eso sucede todo el día 13. Y el día 14... Lo de la fijación fotográfica, se hace, ellos envían su reporte de fijación fotográfica, pero te digo, ¿bajo qué criterios, no? ¿Qué consideraron ellos importante y qué no? ¿De qué se deshicieron? De videos que extrajeron sin cadena de custodia. Videos que ellos manifiestan que estaban incompletos, que porque se habían perdido, se perdieron 10 minutos de grabación, extrañamente. Y te digo, y son videos sin cadena de custodia. Eso ya para ahí, eso no tendría ninguna validez ante el juez. Lamentablemente ahorita vamos a ir a comentar eso. Ese día 14 también se organizan para el día 15 acudir a hacer un cateo a la casa donde sucedieron los hechos, la casa del hoy extinto. Ese día 15 acuden agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado y acude un perito. Acuden 3, de hecho, pero ingresa un perito que no estaba autorizado por el juez de control. Aquí la situación es que como son actos que tienen que ser apegados a estricto derecho, no pueden ingresar cualquier persona, ¿no? O sea, son los que son nombrados. Si en un proyecto laboral de índole corporativo, no es una agencia de marketing, para un proyecto todo lleva un orden. Así es. Para que no haya errores y el proyecto salga de forma exitosa, pues más aún en una cuestión como estas, ¿no? Debes de seguir un orden. Sí, un protocolo. Impecable, un protocolo, una serie de procesos para que sí se cumpla la ley, ¿no? Así es. O sea, los procesos se deben seguir. Sí, son procedimientos penales que son muy delicados porque aquí estamos viendo que son sentencias privativas, ¿no? de la libertad. Entonces imagínate lo delicado que es y lo peligroso que es el derecho penal. Entonces aquí ese tipo de situaciones donde ingresa personal no autorizado no solo es lo más grave, hay otra situación más delicada. Ingresan al domicilio y ¿qué hace la fiscalía? Desmontan las cámaras donde había quedado evidenciado el hecho, donde se grabó la contienda entre el hoyo Oxiso y el padre de Samantha. ¿Por qué? Porque tenía cámaras al interior, una cámara tipo domo, ya sabes, como de huevito, la tenía puesta al interior en su sala, grabó todo, tenía su DVR. Esta persona tenía cámaras en su negocio también, tenía 5 cámaras en su negocio, tenía al menos 2 cámaras en su casa, y la cámara la tenía una en el interior y otra exactamente en la fachada de la casa, en la puerta, en el acceso. Ya entrando a la cochera, en el acceso de la casa, en la puerta para ingresar al domicilio, ahí tenía otra. ¿Qué hace la fiscalía? Las desmonta, se las roba, las esconde, desaparece esa evidencia. Entonces, aquí es donde todo se vuelve un infierno en esta situación, ¿no? El día 15 es esto que nos cuentas, ¿no? Del Así cateo. Y luego el día 16 entra en este cuadro un agente. Así es. Como existen varios actos de investigación, en una carpeta de investigación, actos que solicita el Ministerio Público, lo solicita a la comisaría del Estado, que pertenece a la Fiscalía. Es a los agentes investigadores o comúnmente conocidos como la Policía Ministerial. Estos agentes, hay uno en particular de nombre Mario Arturo N., que es el que ingresa a la investigación. Ese día 15 le solicitan y el día 16 él comienza a hacer una indagatoria respecto a la información que obtiene de los familiares. Es donde sale el nombre de Samantha. Él es el que realiza 2 oficios, ¿cierto? Así es. Él realiza 2 oficios, uno el día 16 y otro el día 21 de noviembre. El que es más trascendente es este del día 16 de noviembre del 2019, donde él manifiesta la información obtenida en su investigación, que los datos se los habían facilitado los familiares. Él en el sistema que cuenta en la fiscalía, como Samantha fue elemento de la policía municipal ya hacía tiempo, pues esos registros quedan. Es una clave que se llama CUIP, es como la CURP de todos los ciudadanos, pero esa es la CUIP, es únicamente de elementos de la policía. Entonces ellos verifican el nombre, aparecen sus datos, obtienen su fotografía, obtienen incluso el nombre de sus padres, de sus hermanos, uno mayor de edad, Arat, 2 menores de edad, Abril y Laila, el domicilio,
los vehículos, obtienen toda esa información. Mario Arturo ya los tenía totalmente, plenamente identificados. Tenía el domicilio, tenía qué vehículo era y tenía todas las fotos y nombres completos de toda la familia. Esto desde el día 16. Y pues realiza los oficios y luego nos brincamos al parecer hasta el día 19, ¿no? Que hubo una detención legal del hermano, desaparición forzada, tortura, etcétera. Sí, así es. Mira, el día 19, nos vamos hasta el día 19 de noviembre del mismo 2019, todo es en este 2019. La situación aquí es de que el día 19, alrededor de las 19 horas con 20 minutos, detienen en primera instancia a Arat, hermano de Samantha. Acuden agentes de la Fiscalía General del Estado al gimnasio donde se ejercitaba y llegan por él bajo pretexto de obtener cierta información, lo sacan del gimnasio, lo amedrentan, lo intimidan, lo abordan en vehículos de la Fiscalía y lo trasladan detenido, sin ninguna orden de aprehensión y fabricándole un delito de amenazas en ese momento. Inventan una historia ahí de que se puso muy prepotente y que solo lo estaban interrogando. Así actúan, lamentablemente, los agentes de investigación de la Fiscalía, deteniendo a personas, inventan delitos, primero te detengo y después averiguo, ¿no? Entonces, ahí lo detienen hasta ahora. A 25 minutos después es cuando nos detienen a todos. Samantha. ¿A ti también? Así es. ¿Por qué? Mira, ese mismo día 19, nosotros nos encontrábamos en una tienda de autoservicio de donde venden enseres para el hogar y cosas así. Alrededor de las 19:35 recibimos la llamada, Samantha. Es de un amigo del gimnasio, de su hermano, donde le dicen, ¿sabes qué? Se lo llevaron ahí agentes de la Fiscalía detenido, no sé por qué, solo lo sacaron del gimnasio y se lo llevaron. Aquí el detalle es que me dice, oye, ¿podemos ir a mi casa? Claro que sí. En ese inter, les marca a su madre, a su padre, les avisa, empiezan a movilizarse ellos, llegamos a su casa. Desde que vamos entrando a su casa, en su calle, en la Luis Coloma, ahí en Santa Anita, me percato de que hay varias unidades de la Fiscalía como acomodadas estratégicamente. Eran varias, alrededor de 6 unidades, entre camionetas, y la mayoría camionetas Titan blancas, Ram, había una gris, una roja, había también un Nissan Tida, color como arena, y había varios sujetos ahí como que haciéndose tontos, ¿no? Entonces ya me estaciono yo frente a la casa de Samantha, que era el 210, y yo permanezco ahí unos minutos. Cuando Samantha pasa a su casa, yo siempre estuve afuera de mi vehículo. Llega la madre de Samantha, de hecho ella era la única. Te hago una pregunta antes de que sigas, Eric. ¿Tú tenías idea de lo que había pasado? No. Nada, no te había dicho nada Samantha. Absolutamente no. Entonces llega la madre de Samantha, ella era la única que en ese momento era activa en la policía municipal, incluso llegó uniformada, pidió permiso pues, para ir a ver lo de su hijo. Llega a su casa, se baja de un taxi, se mete, un par de minutos más sale Samantha con su madre, con su padre, se quedan al interior Laila, que en ese entonces tenía 14 años, y Abril, que en ese entonces tenía 4. Se quedan ellas ahí en la casa, abordan mi vehículo, Samantha viene a mi costado derecho, atrás viene su papá y atrás de ella, del copiloto, viene su madre. Me saludan, me dicen, ¿nos puedes llevar a fiscalía para checar lo de Arat? Claro. Arrancamos escasos 10 metros de esa esquina con Gutiérrez de Cetina y me cierran el paso en cruce así y otros en sentido contrario y saltan alrededor de 15 sujetos, 18, fuertemente armados, algunos de ellos encapuchados, y nos apuntan contra nuestra humanidad y nos obligan a que bajemos del vehículo. Entonces sí me pareció un poquito pues, exagerada la situación, eran muchísimos agentes. Yo la verdad, soy sincero, me causó hasta risa en ese momento. Pues dije, bueno, pues han malentendido alguna situación. Me bajo yo, nos preguntan que si estamos armados. Le dije, no, ¿por qué deberíamos estar armados si somos civiles? Entonces nos bajamos, yo me quedo del lado del conductor, Samantha del otro lado y el padre a un lado mío y Samantha con su madre del otro lado del carro. Nos empiezan a revisar, a ella le preguntan, ¿tú eres Samantha? Y ella dice, sí, ¿qué está pasando? Y me dice, tú eres Eric, ¿verdad? El que estuvo de policía en tal lugar. Sí. Ok, no, pues tú sabes por qué, le dicen a Samantha. Y ya no nos dijeron nada más. Nos esposan, nos abordan a diferentes vehículos. Ni en ninguno íbamos juntos, ya nos separaron ahí.
y mi vehículo sube un agente y se lo lleva. Entonces nos trasladan, eso fue alrededor de las 19:45, llegamos aproximadamente en menos de 10 minutos, un poquito antes de las 8 de la noche, de ese mismo día 19 a Fiscalía. Yo ignoraba por completo qué era lo que estaba pasando y únicamente sí les dije, oye, pues, ¿qué está sucediendo? Y ahí conocí a una persona, de hecho uno de los agentes que me detuvo era conocido mío, yo en ese momento tenía un restaurante y él era cliente frecuente. Entonces dije, oye, pues, ¿qué pasó? Me dijo, oye, ¿sabes qué, Román? Y fíjate que es algo delicado, ¿no sabes? Le dije, no tengo ni idea qué está pasando, ¿por qué nos detuvieron? Ahorita te vas a enterar. Ahí me tenían a mí en una pequeña oficina, esposado todavía, duré como 10, 15 minutos, después me trasladan a otra área, que era en planta alta, eran unas celdas, que donde yo estaba eran celdas y enfrente era cristal templado, y en medio había una pequeña oficina con un agente investigador, y las de enfrente de cristal son áreas de detención para menores o para mujeres. Ahí las meten normalmente, les llaman las mentadas peceras. No cuentan con barrotes, son cristal templado. Entonces, pues empezaron a pasar los minutos, venía constantemente un tipo, Jorge Enrique N., llegaba constantemente a amenazarme, con un lenguaje bastante grotesco, me decía, a ver, hijo de tu puta madre, ahorita vas a seguir tu hijo de tu chingada madre. Le dije, a ver, espérame, le dije, yo soy abogado, le dije, ¿por qué me estás hablando en ese tono? Primero dime por qué me tienes aquí. No te hagas pendejo, tú fuiste policía, yo te conozco. Le dije, pues yo a ti no, pero yo a ti sí, te vamos a dar en tu madre y vas a ver. Ya les estamos rompiendo su madre a ellos y ahorita sigues tú. Ahorita vas a bajar a que te demos terror. Esas fueron sus palabras, de este estúpido. Y no fue una, fueron alrededor de 5 o 6 ocasiones. Cada 10, 15 minutos iba el tipo a amedrentarme y amenazarme. Yo estaba en el interior de una celda, pues completamente sacado de onda, no tenía ni idea. Alrededor de las 10:30, 10:40 de la noche, ya casi 3 horas después, aparece Mario Arturo y me dice, ¿estás detenido? Porque encontramos droga en tu vehículo. Y acá le dije, no, le digo, mira, le dije, yo fui policía, yo sé perfectamente que esto es una treta, es un viejo truco. Digo, es una porquería para justificar una privación ilegal de la libertad. Le dije, no te la acepto. No, bueno, pues eso ya lo alegarás con el Ministerio Público. ¿Y cuánto dinero traes? ¿Y dónde están tus cosas? Y estaba en una barra fuera de la celda. Y yo le dije, es esa mochila que está ahí. Empieza a sacar las cosas. Yo traía 7,000 pesos. Traía 10 billetes de 500 y 10 billetes de 200 separados, doblados por mitad. Los pone todo. Me dice, ¿cuánto me dices que traes? Le dije, entre 7 y 9,000 pesos. Los empieza a checar, ni siquiera los cuenta. Solo veo que hace esta maniobra y separa los billetes de 500 y los mete abajo de una chamarra que estaba ahí a un costado. Y el tipo empieza, le dije, ok, entonces si ya estoy detenido, tengo derecho a hacer una llamada. Le dije, y quiero hablar con el Ministerio Público y con mi abogado. Le dije, porque tengo 3 horas aquí y no me han presentado ante el Ministerio Público. Me dice, ahorita lo vemos, y así. Y veo que se lleva la chamarra y se lleva el dinero. Y guarda nada más lo demás. Y yo dije, hijo de tu madre. Muerto de hambre. Se retira este tipo, el otro desgraciado sigue yendo a la celda a seguirme, ya vas a ver ahorita, y sigues tú, y sigues siempre, ese terror psicológico todo el tiempo. ¿Qué finalidad hacen eso, Para desvalorizarte, deshumanizarte en el aspecto de que pierdas pues, tu seguridad, o sea, que te amedrentes, que te achiques. Y que eso logre que tú hagas qué. Ajá. Mira, aquí ellos normalmente la tortura, tanto física como psicológica, la utilizan como un método de investigación y que está permitido por el actual fiscal. O sea, aquí lo terrible es que las autoridades lo permiten, aunque está prohibido. De hecho, este va en contra de todos los derechos humanos. Así es, exactamente. De hecho, este pequeño libro es un informe. Hasta perder el sentido. Hasta perder el sentido. Es un informe de las Naciones Unidas de lo que es el área de derechos humanos. Esta investigación son de datos de tortura, malos tratos en Aguascalientes. Específicamente la ONU hizo una investigación particular de Aguascalientes de un periodo del 2010 al 2014. Aquí se narran más de 200 entrevistas donde se pudo corroborar en 64 personas
las cuales sufrieron de tortura en este periodo. Esto salió en el 2022 y hasta la fecha no han obtenido justicia, y hasta la fecha, al día de hoy, 2024, se sigue utilizando la tortura como medio de investigación. Así te lo pongo. Entonces estos como tipos... medio de investigación. De investigación. O sea, le ponen la palabra investigación cuando eso no es investigación. No, exacto. Ellos lo utilizan así, no, obviamente lo ocultan, obviamente dicen que hacen una investigación científica, que de científicos no tienen absolutamente nada, son unas bestias, es un acto de animales. Y voy a lo más grotesco. En estas fechas de 2019 a 2020, mientras yo estaba pasando esa situación, a Samantha, a su padre, los estaban despedazando a golpes. O sea, los estaban golpeando, los estaban obligando a sumir la cabeza en agua, en un tambo, o les ponían una bolsa y les obligaban les colocaban una bolsa, lo hacían rollo, esas bolsas grandes, negras, les ponían bolsas negras. ¿Por qué? Porque no querían verles. La primera vez le pusieron una bolsa transparente, pero como empezaba Víctor Hugo a aventar sangre, y le dio asco al comandante. Dijo, cámbienle la bolsa a este hijo de la chica, pónganle una negra, no le quiero ver la cara al culo. Le colocan la bolsa, lo empiezan a... Y no con... O sea, te digo, la tortura se ha tecnificado tanto, está tan arraigada en el sistema de procuración de justicia en México, que no solo no se ha erradicado, sino que la han tecnificado, la han mejorado para ocultarla lo más posible. Le hacen lo de la bolsa, le colocan encima un chaleco sin placas, un chaleco nada más con los puros paneles blandos, y los empiezan a golpear con un marro para sofocarlos. Y todo esto bajo anuencia de las autoridades, en este caso del fiscal general del estado de Aguascalientes, porque obviamente está enterado de lo que pasa ahí en su institución, ¿no? Aquí la situación es de que empieza a incrementar ahí. A Víctor Hugo le están haciendo esto, a Samantha es la misma práctica. A Samantha la tienen en el piso, le están pisando las muñecas, le pisan los tobillos, le pisan la planta de los pies. Un tipo cerdo del que te digo, el Jorge Enrique, un animal, un tipo de 140 kilos encima de los tobillos, pisándole las muñecas. O sea, un desgraciado. Te digo, había más tipos, había otra, incluso una agente de nombre Karen Andrea N., la cual le ponía la rodilla en el vientre cuando Samantha estaba esposada por la espalda, y le ponían la rodilla y la golpeaban en su vientre. De hecho, Samantha comenzó con mucho sangrado intrauterino ahí en las instalaciones. Te hago una pregunta legal. ¿Eso no califica como tentativa de homicidio? Pudiera ser hasta por tentativa de femicidio, porque de hecho hasta como lo menciona en este libro, perdió el sentido. Samantha, hubo una situación en la que ya estaba muy mal, incluso ellos inventaron que Samantha quiso suicidarse al interior de la celda, y ni siquiera era una celda, es la mentada pecera, es cristal, ¿de dónde te amarras? Dicen que efectivamente Samantha menciona, sí, intenté suicidarme por todo lo que estaba pasando, ya no quería vivir toda la tortura. Samantha fue abusada sexualmente ahí. Mario Arturo, este bastardo desgraciado, hijo de su madre, este tipo, aprovechando que Samantha estaba siendo sometida por 8 sujetos alrededor en un cuarto, y su padre en el cuarto contiguo, viendo a través de un ventanal cómo estaban sometiendo y abusando de Samantha, Samantha le voltean la chamarra que traía, una pequeña sudadera, una chamarrita negra de cierre, se la levantan para taparle la cara y quedaron sus senos expuestos, no traía brasier. Este tipo aprovechó para estar morboseando y tocándola y hacerle comentarios lascivos, y empezó a manosearla y hacerle tactos bastante repulsivos. Y su padre, mientras, estaba haciendo tortura en la habitación contigua, viendo a través de una ventana. Es un cuarto de reconocimiento de testigos. Ella no ve para allá, pero él sí veía para acá. Ella nomás veía un espejo, y del otro lado estaba su padre, que estaba observando todo esto, y todavía le gritaban, porque se escucha, todavía le gritaban, esto le vamos a hacer a tu esposa también. Así, a ese nivel de putas bestias, con esa situación. Fue abusada ahí Samantha, fue golpeada, fue vejada, fue humillada. Te digo, Samantha salió muy mal. El día 20, ya por la tarde, noche,
cuando Samantha prácticamente estaba casi inconsciente. La llevaron arrastrando, al tipo se le cae al piso, porque la llevaban esposada de pies y manos y totalmente golpeada. Se le cae al piso. ¿Qué él hace este bastardo? La levanta del cabello la levanta y le escupe a la cara y así se la lleva arrastrando a la celda y la avienta a la celda. Ella pedía un poco de agua. ¿Qué hacían? Solo abrían un poco la puerta de cristal y le aventaban un balde así de agua fría. Y ella tirada en el piso. Lo que hace Samantha es que con las pocas fuerzas que tenía, rompe un pedazo de tela, pero pierde el conocimiento y se queda desmayada. ¿Qué pasa? A las 8 de la noche, como Samantha estuvo siendo por el cuello con una bolsa, le dejaron marcas. Dejaron unos pequeños moretones cuando la estuvieron torturando. Se les ocurrió la maravillosa idea de decir que a las 8:07 de la noche de ese día 20, el momento en que hacen el cambio de la guardia, ven que no está, que está en el baño. Tiene una pequeña bardita y es una taza de baño. ¿Y qué dice esta tipa? Que ingresó, la vio inconsciente, colgada de la jaladera de la taza del baño. O sea, ¿puedes creer semejante estupidez? O sea, nada más para que veas. Eso está, te repito, todo lo que te estoy diciendo está en documentos. Incluso el protocolo de Estambul, que es un medio internacional es un protocolo, como su nombre lo dice, reconocido internacionalmente, que incluso se practica para este tipo de situaciones de tortura, salió aprobado. El de su padre salió aprobado. El mío salió aprobado. Inventan todo esto, dice que le entran de urgencia a darle reanimación y pues ya reacciona después de que le hicieron RCP, reanimación cardiopulmonar, que le brindaron primeros auxilios. La reaniman, piden la ambulancia y llega como a los 20 minutos. O sea, esto fue alrededor de las 8:30. ¿Y sabes a qué hora la trasladaron al hospital? Casi a las 12 de la noche. O sea, es lo que te digo, o sea, no cuadra. Y todo eso está en registros, ¿eh? No, y es una gran, dentro de las muchas fallas y porquerías que estás relatando, en el proceso ni siquiera hubo un médico legista, o sea... Ni siquiera te voltean a ver. O sea, ellos están así agachados, anotando, te pasan, te ponen enfrente de él, pero siempre estás acompañado de un agente. Del que te estuvo torturando, se para a un lado tuyo. Sí, o sea, el agente está también intimidando al médico legista. Sí, pues intimidándote a ti para que no te quejes tú con el médico, de que porque te pregunta, ¿trae lesiones? Ni siquiera te revisan físicamente, no lo hacen, ni siquiera te voltean a ver. O sea, eso lo tiene perfectamente checado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, saben perfectamente que los médicos de la Fiscalía se presten para cualquier cosa. Se me hace ilógico que si ellos intervienen y la ven inconsciente, ya prácticamente casi sin vida, hayan actuado de esta manera, ¿no? Le dan reanimación, la vuelven a la vida, piden ambulancia, pero que dicen, pues ahí déjala, llévate a lo mejor otras 3 horas más. Y ya la llevaron. Pero, ¿qué hizo la fiscalía? ¿Por qué hizo esto? Al final dicen, ¿sabes qué? Sí, llévala. ¿Para qué? Para ellos tener antecedentes y justificar esas lesiones. Entonces, Samantha es acompañada por agentes investigadores todo el tiempo, fuertemente custodiada, como si fuera algún criminal así extremo. La trasladan, pero siempre está acompañada de estos agentes torturadores, la cual la tienen mental y físicamente sometida todo el tiempo. Entonces ella le decían, verde, di que es verde, aunque sea amarillo, tú vas a decir esto. Incluso llegaban ya con escritos de los médicos legistas, donde decían, no, pues esta narrativa. Llegaban al hospital, pues obviamente en el hospital le preguntaban a Samantha y decía que todo que sí, porque estaba, imagínate, el estrés que estaba pasando, la amenaza en la que estaba, o sea, acababa de ser, realmente estaba haciendo tortura. Fueron 5 horas, 5 horas de tortura, tanto como para Víctor Hugo como para Samantha. Entonces, por un lado estaba ya Samantha en el hospital y por otro lado, ¿dónde estaban tanto tú como su hermano y su papá? Mira, el papá seguía en las instalaciones de la fiscalía, también su madre, también yo y el hermano. Pero al hermano no lo tuvimos en contacto, siempre estuvimos como en diferentes situaciones. Ahí es lo que siempre he dicho, o sea, qué suertudos fueron, ¿no? Los policías investigadores que detienen a toda la familia el mismo día con minutos de diferencia, por diferentes delitos. O sea, es absurdo que el juez de control no se percate que es un delito fabricado. O sea, es absurdo. O sea, ¿cómo puedes creerte
esa situación, sabemos que el juez de control también se prestó para dar y media. ¿Por qué? Porque el actual fiscal fue juez. Este sujeto está metidísimo en toda esta situación. El tipo maneja el Poder Judicial a su antojo. O sea, es lamentable, me refiero al Poder Judicial del Estado. Aquí la situación, bueno, avanzan los minutos, el día 20. Ajá, seguimos en el día 20. El mismo día Estamos 20. en el supuesto intento de suicidio. Así Perdona, es. ahí termina día 20 y ya después sigue día 21, exposición en el mass media de manera Así es. delatoria, etc. Del día 20 quiero mencionar también que ese mismo día, no recuerdo exactamente la hora, pero fue entre 12 y 2 de la tarde, donde llevan a ellos a un testigo, una persona que vio el día 11 a Samantha fuera de la casa del Oxiso, caminando, vio al padre y vio al hermano afuera, haciendo maniobras. Y el muchacho iba paseando unos perros y ahí los ve. Entonces lo llevan el día 20 ese reconocimiento. Pero el reconocimiento también es un procedimiento que debe ser apegado a derecho. Tiene que cumplir ciertas características. ¿Qué hacen estos tipos? Agarran a 4 o 5 muchachas del aseo, señoras que ni siquiera coincidían ni en la edad, ni en el físico, ni en las características. Incluso las pasan, no está ni el abogado defensor, aunque fuese el de oficio, no estuvo presente. Hacen esta diligencia plagada de irregularidades y le dicen, ¿es esta verdad? Y el muchacho, sí. ¿Y sabes qué es lo único que dice? Por el buen cuerpo. Por eso es la única manera que identifica a Samantha, por su buen cuerpo. Entonces, eso es su medio de identificación. Pero llegan los niños, es ella, ¿verdad? O sea, y la metieron con señoras que, te repito, ni la edad, ni la complexión física, ni la estatura, nada. O sea, era completo, o sea, era obvio, ¿no?, que le iba a señalar a ella. Esto sucede el mismo día 20. Víctor Hugo, después de presenciar todo esto, después de haber sido torturado 5 horas, después de ver cómo de su hija, cómo recibió amenazas, aunado a esto le dicen, tus hijas están solas en la casa. También vamos a ir sobre tus hijas, hijo de tu madre. Dinos dónde está el cuerpo. Las hijas de 14 y 4 años. Así es, las hijas menores de 14 y 4 años solas en la casa. Dice, bueno, hijo de tu madre, se volvieron moneda de cambio. La familia se volvió moneda de cambio para que confesara a Víctor Hugo. Todos, su esposa, Samantha, sus menores, sus hijas menores. Ellos les dicen, ¿sabes qué? Dinos. Él no quiere, no menciona varias cosas, dice, no, es que me lo llevé a tirar a otro lado, y no te hagas pendejo. Y empiezan. Entonces le muestra Karen Andrea N, llega con un teléfono y se lo muestra y se lo pone así enfrente y le reproducen un video. Es el video que se grabó el día que pasaron los hechos con las cámaras que estaban ahí. Ese video él lo ve y él ya confiesa. Sí, efectivamente. Sí lo maté por esta situación. A mí me vale madre lo que haya pasado. ¿Dónde lo tienes, cabrón? Entonces él dice, no sabía qué hacer. Aproveché un momento en el que tuve oportunidad de hacerlo. Mi familia no sabe nada. Está en el patio de mi casa. Lo enterró en el patio de su casa. Una situación bastante grotesca. Él narra que duró más o menos varias horas con el cuerpo en la cajuela de su camioneta sin saber qué hacer. No sabía, no fue un hecho premeditado. Nunca lo planearon, no fue algo. Se salió de control y dice, ya no supe qué hacer. En un lapso dijo, se me ocurre hacerlo aquí. Aprovechó un momento en el que lo pudo hacer, a lo que él manifiesta, y lo entierra a 1 metro en el jardín, en el patio trasero, en el jardín de su casa. Entonces lo entierra en el patio de la casa. Obviamente, pues, Samantha estaba consternada, incluso, pues, hasta cierto punto, no amenazada, pero, pues, sí estaba temerosa, ¿no? De, pues, ¿qué hago? Aparte, legalmente, pues, no está obligada. O sea, Samantha, por el lazo consanguíneo, por ser familiar y directo, por ser su padre, Samantha no era ni para que la hubieran incriminado por encubrimiento, ni siquiera cuadraba. ¿Por qué? Porque no estaba obligada de ninguna manera a denunciarlo por el lazo consanguíneo. No había obligación, ni de su hijo, ni nada. Él hace esta situación, no estaba toda la familia presente obviamente ese día, cierran el cuarto y él aprovecha ese rato, pone música fuerte y hace ahí su despapalle. Él utiliza ese momento para hacer esta situación.
Ella les menciona todo esto y pues ellos empiezan a, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo justificamos? ¿Qué hacemos? Invéntate, eso fue alrededor de la 1 de la mañana. Entonces a nosotros a la 1:15, yo es cuando los vuelvo a ver a ellos. Nos juntan a todos en una agencia que es conocida en Aguascalientes como la Agencia 7, que es la de, como de delitos contra la salud, que fue el delito que nos fabrican. Nos bajan ahí, pero nos impiden hablar, esposados. Yo iba esposado de mis manos por la parte de atrás. Samantha llega esposada de pies y manos, apenas podía caminar, se veía que le pesaba caminar. Venía muy mal de su cara, muy hinchado su rostro, venía llorando. Su cabello, tenía un cabello largo, el cabello todo desalineado, húmedo, la ropa húmeda, con manchas como de tierra, como si lo hubieran revolcado en el piso. Venía mal. Y su padre, no se diga, su padre, te lo juro, cuando lo vi, no se podía ni mantener de pie, lo llevaban casi cargando ahí los tipos. Nos sientan en una pequeña sala, un cabrón de estos cerdos a un costado de cada uno de nosotros y no nos permitían hablar. Llega una abogada de oficio que nos empieza a entrevistar, ya se nos permite hablar, ya se alejan un poco estos tipos y empiezan a decir ahí, y es cuando escucho por primera vez la situación, cuando el padre de Samantha dice: tuve una situación, cometí un homicidio en riña, lamentablemente se me fue, lo maté y ya les dije dónde lo tengo. Su esposa se sacó súper de onda, yo también me quedé de no mames, qué pedo, te lo juro, se me bajó la sangre a los talones. Yo sí dije, ¿qué pedo está pasando? Su esposa también empezó así como que no mames, ¿por qué? Empezó a llorar desesperada. Fue una situación yo así de no mames, ¿qué está pasando? Nos empiezan a mover y ella, la licenciada, dice, no, pues declárese usted, deslinde a su familia y la chingada. Pues ya declárese usted culpable si así lo desea. Dijo, no, pues ya reconocí yo el delito y la chingada. Entonces, bueno, pero en ese momento no estábamos detenidos por eso. O sea, nos detuvieron por un delito fabricado. Entonces lo que hacen es que nos empiezan a levantar y ya nos presentan en una pequeña mesa, es el auxiliar del Ministerio Público, es como su secretario. Y este tipo es el que hace, pues, todos los, algunas anotaciones, escritos, y es el que le hace prácticamente toda la chamba, ¿no? Al Ministerio Público. Ya era la 1:15 del día 20 y a mí me obligaron a firmar documentos. Yo le dije, es que yo no te voy a firmar esto. Le dije, a mí nadie me hizo lectura de derechos en ningún momento y este delito yo no lo reconozco. ¿Y sabes qué me dijo el auxiliar del Ministerio Público? Dice, ¿sabes qué? Mejor fírmale porque se va a poner peor. Y el que estaba a un costado mío me toma del cuello y me azota de esta manera así en el escritorio delante del auxiliar del Ministerio Público. Me azota la cara y ya lo que hago es tomo la pluma y empiezo a anotar. Pero lo que hago es que anoto que no reconozco, que el delito se me fabricó y le pongo que hasta la 1:15 de la mañana se me estaba presentando y ni siquiera al Ministerio Público. Le anoté todo eso. Entonces ya me levantan de ahí otra vez. Ya de ahí nos separan. Samantha, bueno, en ese inter que estuvimos en el sillón, Samantha manifiesta lo que te he platicado, que fue abusadamente, que varios tipos estaban ahí, se burlaban de ella, que la escupían, que le jalaban el cabello, todo lo que te narré. Samantha estaba muy mal de verdad, o sea, la vi quebrada, o sea, la vi destrozada. Nunca había visto a Samantha en una situación así. Víctor Hugo se veía mal también, pero él se veía, pues, yo pienso que ya consciente de la situación, ¿no? Se veía mal físicamente. Pasa todo eso, yo me voy en shock de ahí. ¿Te liberan? No, todavía falta. Ya de ahí me bajan a un sótano y ya es una celda donde estoy como con otras 15 personas en una sola celda, de todo tipo de gente con drogas, por mil cosas. Y yo sí me puse así como, ¿qué pedo está pasando aquí? ¿Qué pedo? ¿Yo por qué estoy aquí en este lugar? ¿Yo qué hice? ¿Por qué me tienen a mí aquí? A mí me manifestaron en varias ocasiones que me iban a dejar ir, que yo no me preocupara, que yo ya me iba. Eso siempre me dijeron. Llegaba un güey, haz de cuenta, el policía bueno y el malo, ¿no? Llegaba el desgraciado que me decía que me iban a romper mi madre, y llegaba el otro que tú no te preocupes, ahorita tú te vas y espérate. Pero ahora, ya después de tiempo, pues analicé la situación, digo, pues que no me dejaron ir a mí, que yo no tenía nada que ver. ¿Por qué? Porque yo iba a tramitar un amparo, para Samantha principalmente, ¿no? Y para ellos.
Entonces, ¿qué dijeron? No, sueltas a este cabrón, ahorita se los llevan. No, güey, aquí reténlo. Entonces ahí me dejaron. En la madrugada, después de que pasa esto, que me bajan a mí al sótano y que se los vuelven a llevar a ellos a diferentes áreas, en la madrugada, como a las 2 y feria, dicen, ¿cómo le hacemos para irnos a meter a la casa sin pedo, no? Se les ocurre la maravillosa idea de seguir falseando información y crean un reporte falso anónimo, sus reportes famosos anónimos, que dicen, llega el C4, el C4 es donde, el C4 municipal, que es donde se concentran reportes, al igual que el C5, ¿no? Pero aquí lo curioso es que siempre que hay un reporte, independientemente de que te digan el nombre o no, se registra el número telefónico, hasta te puede generar la ubicación y te puede mencionar ahí a fuerza el operador. A tal hora recibí de tal número ese reporte. Lo envían supuestamente a Fiscalía ese reporte anónimo, que no obra ningún documento del C4 municipal. Ellos dicen que se recibió en la guardia un reporte, que desde el día 12 se escucharon golpes para excavar ahí como ruidos en la tierra y que desde esa fecha olía como a podrido, como a putrefacto. O sea, imagínate nada más. Ni siquiera había pasado el suficiente tiempo como para que el cuerpo empezara a oler mal. No, y mira, cuando Víctor Hugo le da, pues hasta cierto modo, la sepultura, es una inhumación ilegal lo que él hace. Él lo entierra y le avienta 4 bultos de cal, de 40 kilos cada uno, o sea, 160 kilos de cal encima. Y aparte la tierra, estaba 1 metro. O sea, era imposible que emitiera olores. Es completamente falso. No lo estoy justificando para nada. Solamente yo vengo aquí a exponer todas las irregularidades que hubo. Él lo reconoce, él reconoció su crimen, pero no como lo vendió la fiscalía, no como construyó todo. Digo, yo no vengo a justificar a Víctor Hugo, cometió un error muy grave. Pero aquí el segundo error también grave es que arrastró a su familia. O sea, inconscientemente, ¿no? Te digo, esa es la situación, o sea, él siempre lo ha dicho, sí lo maté por esto, pero lo hice de esta manera, por defendernos, no como la fiscalía dice, es un homicidio en riña, él ya hubiera terminado su condena, o ya estuviera por salir, pero no. Entonces inventan esta tontería para lo de justificar ellos, para que el juez de control les regale una orden de cateo. Entonces estos tipos ya les van con la orden de cateo el día 20 en la mañana, alrededor de las 10:30, 11 de la mañana, van, hacen el cateo, entran alrededor de 20 personas a la casa. Estamos hablando que es una casa medio de interés social, una casa pequeña. Imagínate el terror de las 2 niñas, de Laila y Abril, de 14 y de 4 años, que llegan varios vehículos, llevan patrullas, todo el tiempo la casa estuvo custodiada, todo el tiempo, desde el día que nos detuvieron siempre hubo fiscalía afuera, agentes, Laila lo narra. En la mañana, entre 10:30 y 11 que llegan, empiezan a golpear fuerte la puerta y empiezan a hablarle a Abril. Abril, nos mandó tu papá, ábrenos. Abril de 4 años. ¿Cómo se dirigen a una niña de 4 años estos hasta en eso están pendientes para hacer las cosas? Se deberían de haber dirigido con Laila, ¿no? O sea, pues es la adolescente. Abril, nos mandó tu papá, dijo que tú nos estabas esperando. Venimos por ti, ábrenos. Y como se asustaron, dijo, no. ¿Qué hace Laila? Abraza a Abril y se tapan con una cobija y se quedan en el colchón ahí en su cuarto. Y escuchan que se empiezan a brincar. Nunca hicieron un procedimiento legal adecuado. Se brincan, escucha ella que se empiezan a brincar varios tipos, que saltan al patio trasero y que rompen los cristales de la ventana. Abren la puerta de la cocina y se meten varios, armados, fuertemente armados. Ellos ya tenían el regalo del juez de control, que fue la orden de cateo. O sea, sí sí podían entrar. No así, porque ellos narran que utilizaron cerrajero y que abrieron, y no es cierto, rompieron los ventanales de atrás, metieron la mano para abrir, despedazaron la casa. O sea, ellos entran y en la orden de cateo se tiene que manejar de manera constitucional. Es un proceso muy delicado. Ahí se te debe de especificar qué autoridades están autorizadas por el juez y qué es lo que van a hacer. ¿Por qué van? Si van por evidencia, ¿qué van a hacer específicamente?
no pueden exagerar o hacer más allá de lo que está autorizado. Que estos desgraciados, digo, me entraron más de 20, ella lo narra, eran más de 20 tipos adentro. Imagínate cómo estaban ellas. Abril duró más de año y medio con problemas de habla. No podía hablar con nadie, solo con su mamá y pocas palabras. Tuvo un retraso en su desarrollo muy notorio. ¿Por qué? Porque ellas estuvieron casi 2 horas presenciando cómo estos desgraciados destruían la casa, saqueaban las cosas, veían las fotos de Samantha y se las tallaban en los partes, decían estupideces, ve nomás qué putas tetotas. Una serie de estupideces grotescas delante de las niñas. A Laila, la adolescente, la jalaron del brazo. Dime dónde dejó tu papá el dinero. ¿Dónde tiene el dinero tu papá? Porque él les había dicho que había vendido la camioneta días después. Tenía como 50,000 pesos ahí guardados. ¿Dónde la tienes? A ver, hija. Y la llevaban a jalones. La aventaron a la recámara y ya le dijo, no, pues aquí en el closet. ¿Dónde? Ahí, a ver. Y ya se le señala, sacan la caja, se chingan el dinero, estos bastardos muertos de hambre. Y de aparte, es lo que narra ella, dice, destrozaron los muebles, rompieron colchones, quebraron los sillones, voltearon todo, o sea, destrozaron la casa, fueron sus palabras, vinieron a destruir la casa. Y todo delante de ellas. Siempre estuvo un cabrón armado, con arma larga, chaleco táctico, enfrente de ellas, amenazando y amedrentando todo el tiempo. Entraron 3 sujetas ahí que me parece que era una comandante, y ella menciona que otras 2 vestidas diferente. Pueden ser o no trabajadoras sociales, desconozco, pero tenían la misma actitud de mierda que los bastardos estos. Estaba la situación ahí con las niñas y a ver, y muévete, ¿y tú por qué? A ver, ¿y qué estás haciendo? Y 1000 cosas. O sea, era una situación así bastante fea para ellas. Entonces ya después de que pasa todo esto, de que ve cómo hacen el desmadre, de cómo les gritan, de cómo las tratan, de cómo las sobajan y las humillan. Ella dice que las veían con desprecio, o sea, dice, me veían mal, o sea, me barrían. O sea, yo veía como, no, ya, a ver, levántense, vénganse para acá. Y las movían de un sillón, luego las movían a otro, mientras destruían una parte de la casa, pero ellas estuvieron presenciando este hecho. Imagínate lo traumático. Te hago una pregunta antes de que me termines de narrar todo. ¿Cómo están hoy en día ellas dos? Mira, actualmente Laila tiene ya 18 años, sigue con bastantes secuelas psicológicas y Abril ya habla un poco más, pero es muy retraída en convivir con gente que no. O sea, en ese aspecto sí quedó afectación. Actualmente ella tiene 8 y Laila ya tiene 18 años. No van a estar afectadas toda su vida. Así es. Lamentablemente es un hecho que te marca de por vida. O sea, fueron sometidas a tratos crueles e inhumanos. Incluso puede considerarse hasta tortura. Y no termino, ¿eh? Ya cuando a ella le dicen, ¿sabes qué? Ya levántense, agarren sus cosas. Y, oye, a ver, no, espérate. Y en eso recibe una llamada y se arrima una de las mujeres y le enseña un celular. Y ella ve que es su padre. Y dice, a ver, porque no, o sea, se da cuenta que cuando estaban haciendo, ya habían excavado en algún lugar y que no era ahí. Que no, a ver, hijo, tu puta madre, no lo encontramos. ¿Dónde nos dijiste que estaban? Aquí en el árbol y ya escarbamos y nomás nos hiciste escarbar a lo pendejo. Aquí están tus escuinclas, hijo de tu puta madre, con ese lenguaje. Y se la ponen, le ponen el celular así a Laila y es cuando ve ella a su padre. Lo vio mal, o sea, lo vio llorando, los ojos rojos, el cabello despeinado, desalineado, la cara muy hinchada. Dice, nunca, de hecho se quebra cuando lo narra, dice, yo nunca había visto así a mi papá. Y yo preguntaba, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está mi papá? No, que ahorita, y que ahorita, y que ahorita. Y ya cuando él lo ve, le dice, no, a ver, se llevan el celular con la videollamada para señalar exactamente dónde. Entonces ya entran, había hasta bomberos, había perros, había de todo. Ya llevaban la herramienta para escarbar, o sea, ya iban con todo, o sea, no iban a descubrir nada. No fue un descubrimiento como lo manifiesta el juez. Fue un descubrimiento inevitable. No. Hicieron una exhumación sin darle parte al juez de control. Y eso el juez de control lo debe de autorizar. No fue ningún descubrimiento inevitable. Ellos ya sabían a lo que iban. Llevaban hasta herramientas para escarbar, iban bomberos. Tenían autorización de 5 o 6 personas, entraron más de 20. La situación aquí es de que, bueno, ya pasa esto.
Ya ven que sacan el cuerpo, incluso Laila dice que va a tomar agua de la cocina y pues se alcanza a ver el patio y ve que se dice, sacaron algo grande como cubierto de polvo blanco. Y a ver, ¿tú qué? Y la jalan y se la llevan otra vez y es cuando ya se las llevan a fiscalía, casi 2 horas después de ver todo este desmadre que hicieron estos cabros allá adentro. Entonces aquí la situación es de que se las llevan, las meten en una oficina ahí con un tipo, las dejan ahí solas, no les dieron ni agua ni alimentos. Estuvieron desde las alrededor de la 1 de la tarde, más o menos, hasta 1:30 de la tarde, hasta las 7, casi 8 de la noche que las trasladaron al DIF. En ese inter, regresa una de estas tipas, creo que es una comandante de ahí de la fiscalía, las mete a otro cuarto y las obliga a desnudarse a una niña de 4 y a una de 14, estos hijos de su madre. Las desnudan ahí a las niñas. O sea, imagínate nada más el nivel de porquería, de deshumanización y de lacra y bastardos que tenemos como servidores públicos en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. Ese nivel de bastardos tenemos ahí. Las desnudan, ya ven que no traen nada, las vuelven, que vístete. Siempre a gritos, siempre súper humillante todo. Las trasladan al DIF y en el DIF fue lo mismo, malos tratos, o sea, horrible. Le impidieron bueno, esto fue todo el día 20. Nosotros ya, esto es lo que sucede el día 20, ¿no? Ya en la noche es cuando apenas les dan ya alimentos en el DIF. Y también fue una mala experiencia ahí, ¿no? Para ellas. Ellas estuvieron privadas de su madre más de un mes en el DIF. ¿Qué? ¿Un mes? Un mes en el DIF, recibiendo malos tratos, malas caras, traumatizadas. Imagínate, Abril, la niña de 4 años, estaba siempre asustada, siempre temerosa, no hablaba. El psicólogo, ¿por qué no habla esta escuincla? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no quiere comer? Dice, oye, pues es que no manches, es que hablaba, es que todo hacía bien, pero quedó mal desde lo que nos pasó. Dice que sufrió malos tratos ahí, pocos alimentos, o sea, el DIF tiene fama de que es una basura. Hace unos días, acaban de levantar un proceso contra una enfermera que le luxó el brazo a una bebé de 2 años. Ay, no. Esto acaba de pasar hace días, ¿eh? ¿Y qué dicen las autoridades del DIF? Fue un error. Fue un accidente. Es una doble moral de las autoridades. O sea, por un lado, ahorita que llegue lo de Victoria, vas a notar esta falsedad de las autoridades de porquería que tenemos en Aguascalientes. De doble moral. Que te impiden abortar y que su madre y que no puedes. Y por otro lado dejan que te medio maten en el hospital con violencia obstétrica, que te quieran obligar a abortar. Ahí sí. Pero acá no. Acá las autoridades, así hasta ese nivel de hipocresía tenemos en las autoridades de Aguascalientes, ¿no? Pasa ya esta situación. Incluso cuando ellas regresan a su hogar, regresan a un hogar sustituto, que son hermanas de Verónica, la madre de Samantha, y duró alrededor de 3 meses más. O sea, estuvo 4 meses alejadas de sus hijas. ¿Por qué? Porque la estuvieron amedrentando. Fue moneda de cambio, es lo que te digo. ¿Para qué? Para que se evitaran hacer muchas acciones legales. Nadie está justificando los hechos de Víctor Hugo, como bien dices. Así es. Pero si él se está haciendo responsable de lo que él hizo, ¿qué demonios tiene que estar involucrado el resto de la familia que nadie hizo nada? Así es, exactamente. Aquí la situación de fiscalía es esto. El día 21 a las 8:24 de la mañana, el día 21, todavía estábamos detenidos. A las 8:24 de la mañana es la primera publicación de más de 80 publicaciones que hubo en diferentes medios. Fue algo grotesco. ¿Qué sale? ¿Qué pasa? Exhiben una historia fuera de todo el contexto, o sea, una historia inverosímil que no tiene nada que ver con la carpeta de investigación. ¿Sale? Ese mismo día 21 explota la noticia a nivel local, nacional e internacional. Hay un diario de Nueva York de habla hispana que sacó la nota, la replicó de otros medios nacionales, pero la nota fue un boom de la fiscalía, ¿no? Familia de policías homicidas prostituían a su hija para chantajear a clientes. Samantha, policía de día, prostituta de noche. Una situación terrible. Dan su nombre completo, su domicilio, sacan su foto sin ningún tipo de censura, fotos que tenían en la carpeta de investigación, fotos que sacaron de su celular cuando la tuvieron detenida y empiezan a vender. No, lo tenían enterrado en el patio de su casa. Empiezan a trastornar la historia y empiezan a decir que era una banda criminal de policías extorsionadores que se dedicaban a la prostitución y extorsionar, ¿no? Esa fue la bandera del fiscal.
este tipo no podía lucir su trabajo en ese momento. Entonces, ¿qué hacen? Para golpetear políticamente ahí entre grupos, dicen, pues, ¿sabes qué? Son policías municipales, vamos a pegarle al municipio con la historia de ellos, ¿no? Nos colgamos de esta situación, vamos a vender. ¿Y a quién ponemos? Mira, pues está Samantha, es una muchacha joven, atractiva, pues está bonita, va a generar un tipo de morbo. Vamos a venderla, ¿no? Y sacan la nota, sin censura y sin nada. La exhiben de manera de verdad totalmente ilegal, porque violan su presunción de inocencia, violan su derecho a intimidad, todo. O sea, Samantha fue juzgada de manera social previo a su juicio oral, penal, ¿no? O sea, Samantha, cuando es expuesta, la gente enardecida pedía su cabeza. O sea, todos los mensajes se llenaron de misoginia terrible. O sea, Samantha era la actriz principal de esto. Le inventaron apodos, que la Barbie, que el Superman. Nada de eso es cierto. Que los tenía en la cama y que luego llegaba el papá y que ya en la cama los amenazaba y que llegaba uniformado de policía. Es una patraña y una mentira. Ninguno era ya policía más que su mamá. Ya no eran ellos policías. O sea, se colgaron de muchas cosas, falsearon muchos datos. La carpeta la revisas y en la carpeta no hay extorsión, no hay prostitución, no hay nada de eso. No hay crimen organizado, no hay nada. En la carpeta nada más hay homicidio doloso calificado con ventaja y premeditación. Sin embargo, en juicio, la premeditación no se comprobó de ninguna manera. Entonces se les cayó eso. Es donde yo también me dio mucho coraje. Digo, ¿cómo juzgaron a Samantha? Si no había premeditación en los hechos y no hubo nada que acreditara que Samantha fue partícipe, ni directa ni indirectamente. Que estuvo en el lugar y momento equivocados, sí. Pero que participara, no. Con la situación de esto de que se exhibe en prensa, pues nadie lo sabíamos, todos estábamos detenidos, ¿no? Imagínate cuando sale eso, en unas notas salió el novio de Samantha enterrado en el patio, lo encontraron enterrado. Imagínate ahí esa situación, imagínate mi familia, cuando vieron esa nota. O sea, pues si yo era el novio, imagínate, ¿no? O sea, mi mamá no sabía nada de mí, se volvía loca, o sea, estaba súper mal todo. O sea, yo estuve privado ilegalmente de mi libertad. ¿Y nunca te dieron esa llamada que pediste? Nunca me la dieron. De hecho, hasta que fuimos la primera vez al Ministerio Público fue alrededor de las 2 de la tarde del día 21. Desde el día 19 nos detienen hasta el día 21. Estuvimos con el Ministerio Público por primera vez como a las 2 de la tarde. Es cuando me permiten, según ellos, hacer una llamada de un teléfono que no tenía ni línea. Nunca la pude hacer en ese momento. Hasta ese momento me presentaron con el Ministerio Público y yo le dije, esto es ilegal, exijo esto. Y me dijo, no se apure, esta carpeta no le va a generar ningún antecedente ni nada. Usted ya ahorita se va. Entonces yo estuve todavía unas horas más. ¿Y si es en serio, no tienes antecedentes penales? No, pero existe un registro en la fiscalía. Me tomaron fotos y todo. Y esas fotos fueron para estarme extorsionando tiempo después. Ok. No las vamos a hacer públicas si nos das esto. O no hagas pedo porque... Total que mira, pasa toda esta situación y pues ya. Alrededor de las 8 de la noche nos dicen, no, pues ya se van. A mí me dicen, haz una llamada, le hablo a mi hermano. ¿Dónde estás? Aquí en la fiscalía. No, mames, güey, estamos bien preocupados. No, vente. Llega ya mi hermano, ¿no? Ya me están esperando afuera. Me llevan con el médico, el tipo que te digo que nunca nos voltea a ver, nunca te hace un registro bien. Nos presentan ahí, ahí vuelvo a ver a todos. Veo a Samantha, veo a su padre, a Verónica. Entonces me dicen, no, tú ya te vas. Nomás olvídate de volver a ver a estos cabros. Sí, pinicidas, criminales. ¿Sabes cuánto me decían? Todo el tiempo. Me decían que Samantha era una prostituta. O sea, todo el tiempo me estuvieron atacando. Ya el día 20... Cuando ya sabían lo del cuerpo y todo eso, todo el día me estuvieron diciendo, es que era prostituta y cómo se te ocurre y mira cuántas vergas has de ver al darle besos a ella. O sea, fue algo muy horrible, fue una experiencia muy desagradable. O sea, fue un terror horrible, fue algo psicológico, una tortura psicológica bastante desagradable. Ya ese día 21, a esas horas como a las 8 de la noche, ya yo voy saliendo del área médica, ahí mismo al interior de la fiscalía en los patios. Atrás de mí viene Samantha, Víctor Hugo. Y viene su madre. Entonces avanzamos y me dicen, orden de aprehensión ahí mismo. Y yo acá. Y le dicen, no, no, güey. Los que vienen atrás. Entonces, en el mismo interior de la fiscalía, les ejecutan las órdenes de aprehensión a Samantha por homicidio doloso calificado. Aprovecharon esas 48, 49 horas para armar ellos todo.
Así lo hacen. Fabrican delitos para retenerte contra tu voluntad, para hacer diligencias a placer, ilegales y demás. Hicieron un desmadre. Fíjate, a Samantha le ejecutan la orden a las 8:55. Dicen que a varias cuadras de ahí. No es cierto. Se la ejecutaron al interior de la fiscalía a las 8 de la noche. Que los obligaron a firmar otras cosas es distinto. La trasladan alrededor de las 10 de la noche al Cerezo a todos. Me permitieron nada más salir a mí y a Verónica, la madre de Samantha, y ya nos retiramos nosotros ese día 21 alrededor de las 8 de la noche. Al hermano evidentemente tampoco. Ni a su hermano Arad, ni a Víctor Hugo, su padre, ni a Samantha. A ellos, dentro de las mismas instalaciones, solo les quitaron las esposas, los obligaron a firmar y les ejecutaron la orden de aprehensión ahí mismo, les volvieron a poner las esposas, hicieron ahí otros certificados médicos maleados. Samantha presenta varias lesiones ahí, mencionan únicamente la lesión del cuello y le ponen por intento de suicidio, cosa que es falso. Eso sí lo quiero dejar muy en claro. Los trasladan al Cerezo y cuando llegan al Cerezo ese día 21 en la noche, alrededor de las 10 de la noche, los vuelven a certificar al ingreso por misma seguridad jurídica del centro, ¿no? Porque son responsables ya de ellos. Y a Samantha le detectan lesiones en las costillas, lesiones en el pómulo, y a los pocos días comienza con evacuaciones con sangrado, problemas para respirar, dolores en las costillas, y todo está en certificados y en reportes de enfermería y del área médica, donde fue torturada. Ahí está todo eso. Ya todo este proceso, pues lo fuimos llevando bastante complicado. Yo comencé a visitarla, yo salí traumatizado, tuve que recibir atención psicológica, hasta la fecha la sigo teniendo. Y comencé a visitar a Samantha, yo quedé choqueado, yo no sabía ya en qué pensar, vi toda la porquería en los medios. Y tú estabas profundamente torturada también. Exacto, yo fui víctima de tortura y así lo certificó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Me certificaron como víctima de tortura, o sea, mi protocolo de Estambul, al igual que el de Víctor Hugo, salió positivo. El de Víctor Hugo se lo practicó la misma fiscalía, peritos de la fiscalía, donde dicen efectivamente en el tema psicológico, demuestra que fue tortura. Y en el mío igual, en la cuestión, yo fui más psicológico que físico. Él fue físico y psicológico. Y Samantha también, incluso el abuso sexual. ¿Hermano? De su hermano, fíjate que él sí fue sometido a tratos crueles e inhumanos. Sin embargo, con él fue un poco menos, por decirlo de alguna manera, poniéndolo al nivel de Samantha y de Víctor Hugo, ¿no? Aquí la situación es de que pues ya estando ahí yo la empiezo a visitar, incluso le digo, sabes que vengo a perdonarte, yo sé y confío que tú no participaste, pero dicen esto y dicen lo otro, y me dice, no, es que no creas eso, yo ni sabía, ella ni siquiera estaba enterada. Me dice, por favor, ve por la carpeta de investigación, y es cuando voy con el abogado de oficio y reviso. Esto fue a mediados de diciembre, ya los habían vinculado a proceso, ya había el fiscal de manera totalmente irresponsable el 27 de noviembre, o sea, una semana después de que Samantha ya estaba en el Cerezo, dice una tontería ante todos los medios, como es su costumbre de este desgraciado, cobarde. Dice, pues bueno, ya teníamos muchos antecedentes, entre muchas cosas que dice, bueno, esta familia de policías, pues les van a dar sentencia entre 20 y 40 años. Él ya sugestionando al juez, ¿no? Sugiriéndole la sentencia, ¿no? Y todavía ese mismo día hubo una rueda de prensa y donde también participa quien hoy está fallecido, el secretario de Seguridad Pública, Porfirio, en paz descanse. Este señor menciona que Samantha, entre una lista de varios policías preventivos que estaban purgando una pena en el Cerezo, estaban enfrentando un proceso legal y estaban detenidos, este señor manifiesta que Samantha está detenida en el Cerezo Femenil, una ex policía, detenida desde el 2008 por secuestro. Desde el 2008, Samantha nació en 1998, tenía 10 años de edad. Imagínate la estupidez. Imagínate el nivel de autoridades. O sea, no se cansaron de exhibirla en medios, de decir que era una persona, de venderla con un trozo de carne, de decir que era una mujer promiscua. Le inventaron que la Barbie, que se dedicaba. Todo eso es una serie de patrañas. Y todavía este señor sale y dice que está detenida desde el 2008 por secuestro. Imagínate, cuando Samantha escasamente tenía 10 años. O sea, ve la estupidez. Samantha tenía una semana que acababa de llegar al Cerezo, no tenía un solo antecedente, no tenía ni una falta administrativa, es una niña de bien, es una muchacha de trabajo.
Lamentablemente, te repito, estuvo en el lugar y momento equivocados, por una situación que se salió de control, como lo manifestamos. Samantha es trasladada, yo a mediados de diciembre, donde ya el psicólogo me dice, yo te recomendaría que te esperaras un poco más, y yo me acelero, le digo, no, es que necesito verla. Voy a verla y es cuando me dice, no, ve por la carpeta, por favor. Yo no hice nada de esto, de lo que me están diciendo. Le dije, va. Yo le dije, yo sé que tú no te prestaste una situación así, pero ve esto y lo otro y empieza, ¿no? Entonces voy, me entregan la carpeta y es donde digo, o sea, tiene razón. O sea, esto es una mierda. O sea, la carpeta no tiene nada que ver con todo lo que vendió el fiscal y su séquito de abominables seres despreciables. No tiene nada que ver. Nada que ver toda la basura que se prestaron a decir los medios de comunicación. Esa historia morbosa que quería vender, que generó misoginia. Hubo mensajes incluso de un donde decía, mata a la perra. A ese nivel de misoginia. Oye, Eric, perdona que te interrumpa, pero ¿había algo a nivel político que quisieran mover? Porque no es normal que hayan querido hacerle eso a Samantha y a toda su familia cuando solamente podían dejar preso a Víctor Hugo ya. Así es, mira, lo que nosotros tenemos es que como eran ex policías, solo la mamá era policía, ellos lo utilizaron. En ese entonces la presidenta municipal, que ahora es la gobernadora, pues ella estaba posicionándose para postularse para gobernadora, no para candidatearse. Entonces, en ese momento, Martín Orozco, que era el gobernador, pues no la quería ella. Entonces, esto les cayó como anillo al dedo. A policías municipales, pégale, pégale al municipio. Y por eso salieron con eso. Por eso salió el fiscal, el secretario de Seguridad Pública a decir que las policías no eran confiables, que eran un desmadre, que eran un asco, cuando el asco lo tiene el fiscal en su pinche fiscalía de porquería. Para eso lo utilizaron, para eso utilizaron a Samantha y a su familia. ¿Por qué? Porque decir un homicidio en Riña ya está detenido, no les generaba nada. Aprovecharon que ex policías, pero ellos los vendieron como si fueran policías activos, no ex policías. La única policía en ese entonces era Verónica. Ni Samantha ni Víctor Hugo eran policías, pero ellos así lo vendieron. Aparte aprovecharon que Samantha era una mujer atractiva, que les iba a generar morbo. Si tuvieras toda la basura de comentarios, la visita conyugal cuándo es, yo me apunto. Entonces aquí es donde te digo que yo me percato que efectivamente todo es una basura, todo está creado y fabricado, y fue por esa situación. Lo politizaron y tú sabes que lo que politizan se hace mierda. Entonces para eso es, y eso lo tengo muy claro, para eso lo utilizaron, y eso lo tengo muy claro. Que al final de cuentas, la presidenta municipal en ese momento llegó a ser gobernadora, ahí está ahorita, es la actual gobernadora. Esto fue en la administración anterior, con Martín Orozco. Pero el fiscal anterior sigue estando o sea, sigue siendo, está vigente. Le regalaron un año más. Y todavía quieren ver si le dan otro. O sea, este fiscal de porquería es el mismo que estaba con el gobernador anterior, es el que hizo todo. O sea, a la fecha sigue el mismo fiscal. Un cobarde que no ha querido enfrentar todos sus agentes torturados. No ha querido. Esto que tengo aquí, que te menciono, esta investigación de la ONU Derechos Humanos, le exigió a las autoridades. Hay recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por casos de tortura graves. La tortura tiene la dualidad de ser un delito y ser una violación grave de los derechos humanos. Y las autoridades no la enfrentan. Sí, como que es un agravante, ¿no? Así es una situación compleja, ¿no? O sea, la tortura en México lamentablemente sigue vigente, como te digo, y es por el hecho de que los responsables no reciben una sentencia, no reciben un castigo, no hay castigo. O sea, lamentablemente Aguascalientes figura como un estado torturador hasta la fecha, ¿eh? No creas que fue nada más cuando estuvo este caso, que estuvo un procurador, sigue estando vigente, pero tecnificada, mejorada, ¿no? Entonces aquí esta situación, bueno, nos vamos a la etapa de que salimos. Antes de yo retirarme ese día 21 en la noche, Mario Arturo, no aparecía mi teléfono, no aparecían mis pertenencias completas. Cuando yo ya me retiro, me entregan mi mochila, me entregan el dinero y donde me percato que los 5,000 pesos ya no estaban. Yo ya me quería ir, te lo juro, yo ya quería, dije que se los metan por el culo. Yo ya me quiero ir. Dije, ya me voy. Mi celular, de ese lo quiero, ¿dónde está? No, pues me llevaron un celular todo piojoso, le dije, no, ese no es mío.
Le dije, el celular tenía poco que lo había comprado, tenía como un mes. Y ya llega este tipo y me entrega el celular y se me queda viendo y me dice, sabemos dónde vives, sabemos dónde vive tu madre, tu hermano, tus negocios. Y oye, qué bien coge, ¿eh? Ahí tenemos los videos tuyos y de Samantha y los vamos a hacer públicos si haces pedo. Ya vete tu madre. Y yo me quedo así de, no mames. O sea, imagínate una amenaza de ese nivel, ¿no? Dices, qué pedo, ¿no? Aunado a que me habían dicho también de mis fotos, ¿no? O sea, yo soy una persona que me he llevado de manera correcta. No soy perfecto, obviamente, como soy un ser humano, pero pues he tratado de hacer las cosas bien siempre. Soy persona de trabajo, mi familia me ha inculcado eso, mi madre, de no permitir injusticias, de dedicarme a mi trabajo, a lo mío. Y siempre lo he hecho así. Entonces, digo, al salir de ahí así con ese, de por sí el estrés psicológico que llevaba ya, la presión y todo, salí con miedo. O sea, el miedo es algo natural. A la fecha, te puedo decir que con el apoyo psicológico y cómo he canalizado las cosas ya en estos años, en este proceso, todo ese miedo lo canalicé en coraje. Sí, porque ya se van a cumplir 5 años. Así es. Y Samantha sigue privada de su libertad. Samantha, ya nos vamos a trasladar ahora a los juicios. Samantha fue hasta el 2022. En el mes de mayo comienzan sus audiencias de juicio oral. Participan unos abogados de Aguascalientes que lamentablemente no hicieron un buen trabajo. Uno de ellos se esmeró, pero pues lamentablemente entró como que el otro abogado lo invitó ya muy tarde y no hicieron un buen trabajo. Aunado a que pues el juez estaba muy sesgado, ¿no? Aparte que no juzgó con perspectiva de género, estaba súper sesgado, pues traía indicaciones incluso hasta de la misma fiscalía. Compleja la situación de la impartición de justicia en el estado de Aguascalientes. Samantha comienzan con sus situaciones el día 3 de mayo, empieza el desfile de testigos de cargo, que son los que presenta a la fiscalía, son los que están en contra, digamos, de este lado. Se presentan ellos, empieza el desfile, pasa una de la expareja o la pareja del extinto, y ella comienza a narrar pues la situación de que la casa donde vivían pues era de la mamá de ella, que ella tenía una relación ya de creo 3 años, empieza así varias cosas, y a las preguntas de la defensa le dicen, oye, ¿qué sistemas de seguridad tenía? Ella dice, pues tenía cámaras. Y se queda así de, güey, ya la cagué. Dice, pues bueno, tenía una cámara afuera, pero no sé si jalaba o no, pero ahí estaba una puesta afuera. Y dijimos, ok, ¿por qué? Porque siempre se alegó eso. ¿Dónde están esas cámaras? El video que se le mostró a Víctor Hugo cuando estaba haciendo tortura. ¿Dónde están? En una foto de los peritos que se exhibió en juicio, en una foto que sacan a cuadros, se cuenta que ellos toman fotos de diferentes tomas, ¿no? Y toman una de la sala, y arriba de la bocina del estéreo se ve la cámara con el cable. Estaba ahí. En la misma foto del perito. Y ella describe la cámara de afuera. Ya no le quedó otra más que dijo, bueno, sí, era una cámara gris, pequeñita, sí, estaba puesta en la puerta. Y todo el desfile de agentes investigadores, no había cámaras, no había cámaras. Buscamos las fotos y buscamos una foto en Google Maps y nos aparece la foto de la fachada, con la cámara, muy reciente de esas fechas, y está la cámara, con las características que describe ella, aunado a la fotografía que sacaron los mismos peritos. ¿Por qué ocultaron eso? Para cambiar toda la historia. Así trabaja la fiscalía. No hay procuración de justicia. Ellos fabrican falsas verdades y estas situaciones que les genere más luces, más atracción de la gente, más morbo, ¿no? Aunado a esto, días antes del juicio, un mercenario de la prensa, no puedo decir que es un periodista, saca un video falaz, una porquería de más de 30 minutos, donde nuevamente exhibe a Samantha, la vende nuevamente sin censura, la exhibe, la misoginia escurre en ese video, saca otra vez lo del apodo, exhibe pruebas documentales y videográficas de la carpeta de investigación que solo la fiscalía tenía acceso. Este tipo tuvo acceso a esos documentos clasificados que iban a ser utilizados en juicio. Este tipo sacó videos de la afuera de la casa, saca unos videos de una mujer semidesnuda en una posición sugestiva, con una camisa de policía,
y dice que es Samantha. Y esa foto es una foto viral que ni siquiera es de ella. Este tipo lo da por hecho. ¿Con qué intención hace este tipo? Este tipo que es un violador de mujeres, tiene varios reportes, varias denuncias como violador. Este tipo, cobarde, porque es un cobarde, atacó a Samantha sabiendo que estaba indefensa ahí en el Cerezo. Incluso saca historias ahí fantasiosas de que errores en las carpetas, puras estupideces narra. Y saca una foto del padre de Samantha, de Víctor Hugo, y saca una foto mía. Y ahí sí censura, y ahí sí no da los nombres completos. ¿Por qué se ataca? Porque es un maldito misógino, es un enfermo. Y todavía dice que yo, como su pareja, ¿por qué estoy tan aferrado a sacarla? Es mi pareja, o sea, voy a luchar por ella. Yo sé que ella no cometió esta situación, confío en ella y yo creo en ella. Y estamos buscando justicia para Samantha. ¿Por qué la voy a abandonar? Porque ya se puso un uniforme naranja. Tan fácil es, pues sí, a lo mejor es fácil ya buscarme otra persona, ¿no? Otra mujer y hacer mi vida. Y la dejo abandonada. ¿Tú sabes cuántas mujeres son abandonadas en el Cerezo en Aguascalientes? Es estadística a nivel nacional. De hecho. 8 de cada 10 son abandonadas. Y de esas 10 personas, 8 mencionan haber sido abusadas y violentadas y torturadas por agentes de la fiscalía. No, y de esas 8, la mayoría están por algún delito que tuvo que ver con la pareja. Con el Exacto, exactamente. Que las arrastraron. O sea, la gran mayoría es porque se dejaron llevar o porque estuvieron en una situación ahí que no debían, alguna situación así. Y hay mucha gente que no ha tenido la posibilidad de un abogado de paga, de un abogado particular, y lamentablemente no se pudieron defender de una manera adecuada, no tuvieron una defensa adecuada, su caso no se vio de manera adecuada, y están ahí cumpliendo penas por cuestiones ridículas y viviendo ilegalidades en sus carpetas. Lamentablemente, te digo, la denuncia de tortura de Samantha está desde mayo del 2020. O sea, ya cumplió 4 años y se sigue sumando. Y no hay avance de nada. No hay avance de nada. Este tipo en juicio, regresando a juicio, Mario Arturo, esto es importantísimo. Mario Arturo es el que hemos estado manifestando aquí en todo el tiempo. Es el torturador, es el que investigó los datos de Samantha, es el que abusó sexualmente de ella, es el que torturó a su padre, es el que me robó a mí, es el que me amenazó a mí. Este desgraciado se presenta a juicio por los 2 reportes que platicábamos, del 16 y del 21 de noviembre. Este desgraciado, hijo de toda su madre, se presenta a juicio y Víctor Hugo lo reconoce inmediatamente al verlo. Y le empieza a dar un ataque de ansiedad y se convulsiona en la sala. Sacan a este tipo, se llevan a Víctor Hugo porque pide medidas de seguridad, porque dice tener temor de este desgraciado, porque él presenció como abuso de Samantha, lo señalan como el torturador. Los 2 lo identifican y Samantha hasta ese momento supo que era ese desgraciado, por la voz y porque su padre le dice, él fue el que te estuvo tocando. Porque Samantha lo menciona, me estuvieron tocando, me tocó, me hablaba un tipo, me decía cosas y me tocaba, pero Samantha tenía su cabeza tapada. Hasta ese momento Samantha es cuando ve que ese cabrón fue el que abusó de ella. Entonces ya, se retiran ellos a una sala segura, un espacio seguro donde están viendo los videos. Y este tipo comienza a narrar todo y a preguntas de la defensa de Samantha y de su padre. ¿Usted participó en la detención? No, yo no participé. Y inmediatamente el fiscal, en este caso el Ministerio Público, objeción y objeción y objeción, siempre objetando a la defensa. Entonces dice, a ver, ¿cuándo tuvo usted contacto físico por primera vez? No, pues yo hasta que estaban detenidos. Entonces, sí, ¿y sabe por qué estaban detenidos? Sí, por delitos contra la salud. ¿Y sabe quién los detuvo? No, no sé. Entonces usted no participó en esa detención. No participé. Y este bastardo, Mario Arturo, es el que firma el acta de la puesta a disposición, el acta de entrevista y todas las narrativas. En la Comisión Nacional, cuando se levantó la queja, él fue y narra, sí, yo los detuve. Y en juicio él lo niega. Hay una denuncia que el mes que entra cumple 1 año por falsedad en declaración contra Mario Arturo. No hay un solo acto de investigación. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué lo protegen? ¿Sabes por qué lo protegen? ¿Por qué protegen a estos? Es un agente investigador, no tiene fuero, no es poderoso. Es un gato ahí. Es un muerto de hambre, abusador, bandido,
te roba el dinero de los detenidos, tiene muchísimas quejas el tipo, es una ficha. A todas luces es un sociópata, ¿no? Sí, es una escoria. Aquí el detalle de este desgraciado es que lo protegen, ¿por qué? Porque hay una hermandad al interior de la fiscalía de que si cae este tipo, él arrastra a uno más arriba y ese se va más y hasta llegar al fiscal. Por eso se protegen entre ellos, porque si cae uno es como una ficha de dominó, van a caer todos. Por eso lo hacen. Pero bueno, pensamos nosotros que ya iba a terminar esta situación, se terminan las audiencias, el tipo se le da por entendido al juez de que los cateos fueron ilegales, que entró personal no autorizado, muchísimas cosas se le hicieron ver, lo que se permitió, porque el juez también estuvo bloqueando mucho a la defensa, y al final decide sentenciar a Samantha sin pruebas, no hay una mecánica de hechos que diga Samantha esto hizo, Samantha jaló, nada. Lo único que decía en la acusación es que Samantha llegó, lo drogó y luego llegó el papá. No se acreditó, por eso se eliminó la premeditación. No fue un hecho premeditado, el juez lo reconoció ahí, no es premeditado, esto se salió de control y ya. Pero Samantha participa. ¿Y cómo? Pues entre los dos lo mataron. ¿Pero cómo? Pues lo mataron entre los dos, ahí estaban los dos. ¿Pero cómo? Explícame cómo. No, pues es que estaba ahí y los dos lo mataron. Entonces, ¿pero cómo, güey? O sea, no hay un perito que diga, Samantha hizo esto, jaló de un lado y el papá del otro como si fuera soga de concurso. No hay nada, no existe una mecánica de un perito que especifique. La muerte es por asfixia con un objeto blando, hay un surco que formó un surco blando, que es la narrativa, coincide con lo que narra Víctor Hugo. El juez transgiversa todo, el juez dice que Víctor Hugo lo tocó con el brazo y que las lesiones no corresponden. No, Víctor Hugo dice que primero con el brazo y luego con la playera. Pero el juez no, el juez quita eso y dice no, con el brazo no. Y luego dice, y Samantha dice que sale de la casa, pero nunca se ven las cámaras salir. Samantha jamás mencionó salir. Dice que abandona la sala y va a la cochera. Y nunca sale de la cochera. Y el tipo este dice que de la casa. Transgiversó todo. Lo convirtió todo para fortalecer una teoría del caso, o del delito en este caso. Una teoría del delito de la fiscalía que era endeble, que no tenía nada. Y sentencian al igual que a Samantha y a su padre a 21 años 3 meses. Y a la fecha es donde sigue. Pensamos que este infierno pues iba a ser la pelea y todo, ¿no? Samantha, cuando ingresa al Cerezo, pues ella portaba el dispositivo intrauterino. Nos tocó pandemia, solo nos veíamos por locutorio. Samantha tenía como alrededor de 1 año, 2 años con el DIU. Entonces empiezo a hacer las visitas, ya una vez que pasa pandemia, empiezo a hacer visitas familiares, la empiezo a ver yo 2 o 3 veces por semana. Y posterior a esto, 2 veces, perdón, por semana. Y después nos autorizan, yo acredito mi relación con ella y comenzamos con las visitas conyugales, a finales del 2022. En enero, el 3 de enero precisamente, que tenemos visita conyugal, mantenemos relaciones, pues ella se cuidaba con el DIU, no nos cuidábamos de ninguna otra manera, ella queda embarazada, pero no nos percatamos nadie. A las pocas días o semanas, el mismo mes de enero, expulsa el dispositivo. Y me lo comenta, me dice, oye, fíjate que fue raro, expulsé el dispositivo. Ella, pues, estaba embarazada, no lo sabíamos, era su primera vez, no sabía ni qué onda, cómo iba a reaccionar y todo eso. Hay muchísimos embarazos registrados con el dispositivo intrauterino. Así es. Por si alguien aquí no te cree, Ajá. Yo conozco personalmente mujeres que se embarazaron con el dispositivo intrauterino. Sí, te digo, esa situación se da. Ella le recomiendo yo que vaya al área médica. ¿Por qué? Porque no la puedo yo trasladar, obviamente. Yo no puedo llevar un médico particular o pedir que la trasladen al hospital mejor de Aguascalientes, ¿no? No, tiene que ser atendida ahí en el centro. Es la responsabilidad del centro. Entonces va y dice, oye, pues expulsé el tío. No te preocupes, a lo mejor es por el tiempo que ya tenía, es normal. Así queda, ¿no? Entonces sigue insistiendo, oiga, pero nos seguimos nosotros cuidando con condón. Pero decía, es que yo me quiero seguir cuidando igual, así, ¿no? Y bla, bla. Entonces el 17 de febrero le dicen, ok, vente a que te lo pongamos. Se lo ponen, pero se lo ponen mal y le generan una lesión. Para ese entonces Samantha ya tenía 6 semanas de embarazo. Y no le hicieron, no se les ocurrió, por protocolo debe de ser, no se les ocurrió hacerle una simple prueba de embarazo de 50 pesos de la farmacia. No se les ocurrió hacerla. Le implantan el DIU y le generan una lesión
retroplacentaria Samantha. Samantha comienza con dolores. De hecho, a la siguiente visita intentamos tener relaciones y me dice, no, es que sabes que me duele, siento algo encajado, como que me lo pusieron mal. Entonces le dije, no, pues sabes que vamos a suspenderlo. Nos seguimos viendo y seguía ya con las molestias. Todo el mes de febrero, no te preocupes, es normal. La doctora esta que le implanta el DIU, el 17, pocos días después, se va de vacaciones, sufre un accidente y no hay nadie, no hay doctor. No hay doctor en el Cerezo, solo una enfermera en un turno. Y pues Samantha comienza con eso, un fin de semana, esto un 19 de marzo. Digo, en ese inter, Samantha estuvo siendo trasladada al Cerezo varonil porque no había doctora en el femenil. Imagínate exponerte de sacarte de tu Cerezo femenil, trasladarte al Cerezo varonil, que son contiguos, pero exponerte, llevarte como exhibida ahí a un Cerezo varonil donde los güeyes están ansiosos y la llevan, o sea, el riesgo de los estarla trasladando a esa parte, exhibirla. La empiezan a atender, le dicen que tiene gastritis, ¿no? Que es colitis. Incluso me dijeron, te estás provocando el vómito, ya no te voy a atender. Oiga, sí, es que tú eres bulímica y la chica. Les diagnosticaron 1000 cosas, yo le llevé varios medicamentos que nos pidieron, porque nunca tienen medicamentos ahí, más que un mejoralitos y como situaciones de... Un sal de uvas, ¿no? Sí, no, ni sal de uvas, lo tienen que comprar en Alka-Seltzer ellas, ni eso tienen puro paracetamol si acaso. Entonces, pues los medicamentos nos los pedían a nosotros por la receta que te daban, ¿no? Ya los llevábamos, omeprazol, Riopan y 1000 cosas. Y el 19 de marzo llega una enfermera nueva, una semana antes, el 12 de marzo, con las características que ve de Samantha y todo. El 19 se le ocurre a ella, por iniciativa propia, de nadie más, llevar una prueba casera. Hazte la prueba, Samantha. Se hace la prueba y Buena Samantha... onda esa enfermera. Exacto. La enfermera que hizo muy bien su trabajo, la enfermera Viridiana. Es la única, ¿eh? Entonces, en ese inter se checa y efectivamente sale embarazada. Sale positivo. Se va inmediatamente al varonil y le dice, ahí está su bulimia, su gastritis, su colitis. Ay, no, vete al hospital de la mujer. Se va al hospital de la mujer ese mismo 19 en la noche, entre 9 y 10 de la noche, y efectivamente, 11.4 semanas de embarazo, tentativamente va a ser una niña. Dice, ¿qué onda? ¿Cómo? Era algo que no se había planificado. Dice Samantha que se queda en shock, ¿no? Dice, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Yo la visito y me dice, nerviosa, oye, ¿crees? Tengo que decirte algo. Estoy embarazada. Y yo así como, ¿cómo? Pero si nos estábamos cuidando. Pues sí. Y me dicen que tentativamente va a ser niña. Ay, no, pues o sea, era algo inesperado, pero que lo recibimos con gozo, ¿no? O sea, dijimos, va. Empezamos a platicar, siguió con situaciones ahí malestares, seguía sin médico, la estuvo viendo una dentista, una estomatóloga. Era la que la estuvo revisando, o sea, haciendo labores de ginecobstetricia esta señora y enfermeras cuando había. Entonces se hace cuenta que si había algo más delicado, pues la llevaban allá al varonil, o si ya de plano se estaba desangrando, pues se la llevaban al hospital de la mujer. Samantha comienza con sangrados, le hacen varios ultrasonidos, en todos le dicen, va a ser niña, va a ser niña. Escogemos ponerle Victoria. Daira, Victoria, para no pelearnos, cada quien le puso uno. Y nuestra bebita, pues estábamos ilusionados, nos empezó a ilusionar mucho la situación de Daira Victoria. Dijimos, ¿sabes qué? Pues va a ser una bendición, va a ser una victoria que nazca en estas condiciones. Para nosotros va a ser una victoria. Ya habíamos platicado que Samantha lo que quería era que mejor se fuera, que no estuviera creciendo en el centro y que yo la llevara a todas las visitas. Me dijo, platicamos todo eso. Le dije, como tú te sientes cómoda, dice, como tú estés mejor, eso lo podemos ir platicando. Samantha comienza le mencionaron que cuajarones, que arrojaba coágulos y pues amenazas de aborto. La siguieron llevando al hospital, la empezaron a revisar. Le dijeron, no, ¿sabes qué? Es que tiene una malformación en la nuca. No, o sea, no se va a dar. O sea, no se va a dar, necesitamos que aborte. Ay, chinga, espérame, ¿cómo que aborte? Sí, aborte. Es que esto es un feto que no está ni formado. Eso fue el 8 de mayo. No me dejaban verla, cuando la empezaron a hospitalizar así, no me dejaban hablarle, no podía verla. Samantha estaba en total reposo. Todo se derivó a raíz de esta
lesión que le generaron, de que la tenían 3 meses en el comedor acarreando botes, empujando un pinche carro de 200 kilos. Imagínate en tu primer trimestre de embarazo, y luego si es embarazo de alto riesgo y te traen haciendo cosas, te maldiagnostican y te dicen madre y media, y luego te llevan al hospital de la mujer y te dicen, no, está perdiendo líquido amniótico, tiene embarazo de alto riesgo, y todavía te hacen tactos, hasta 7 o 9 en un día. O sea, es un embarazo de alto riesgo, que perdió líquido amniótico. Por protocolo no debes de hacer tactos. Eso no lo debes de hacer. Pero ahí no, se volvió una carnicería. Samantha fue completamente discriminada por portar un uniforme naranja, por ser una persona privada de su libertad, recibió pésima atención, violencia obstétrica al por mayor. Tanto del Cerezo como del hospital la hostigaban para que abortara. ¿Por qué? Porque Victoria se había convertido en un problema para el centro. No había médico, no iban a meter ellos ginecólogo, ¿no? Entonces aquí en esta situación, el día 8, a ella la quieren obligar a abortar. La quieren obligar a abortar. Yo me entero. ¿Por qué? Porque una comandante de ahí me avisaba vía WhatsApp la situación, me iba comentando. Fue hasta cierto punto amable, pero era un poco, había truco ahí. Esta situación, pues yo me traslado inmediatamente al hospital cuando me avisan que posiblemente ya no se podía hacer nada por la bebé, que ya iba, porque le iban a obligar a abortar, pues era lo mejor para Samantha, ¿no? Entonces ya me traslado yo, llego a las 8:30 de la mañana ese día 8, no me dejan verla, nada. Solo me meten hasta las 6:30 de la tarde, me dejan hablar con ella 2 minutos, que para que tomemos una decisión. Le dije, ¿basado en qué información? No me estás diciendo nada. Samantha la veo súper mal, triste, llore y llore, mal. Me dice, ¿sabes qué? Me quieren obligar quieren a mi bebé, quieren que me tome 3 pastillas. Victoria se me ha movido todo el día. Vino otra ginecóloga y me dijo que sí tengo posibilidades de dar a luz con mucho reposo, para reponer líquidos. Ella me dio otra situación y estas otras que vienen me la quieren matar. Me quieren obligar a tomarme 3 pastillas. Así que le dije, ¿sabes qué, amor? Si no está en riesgo tu vida, no te tomes ningún medicamento y no les firmes ni madre. Me muevo inmediatamente con mis abogados. Tramitamos un amparo indirecto por incomunicación y por poner en riesgo la vida de nuestra bebé. Ese día 9 que llega el amparo, hasta alfombra roja me pusieron en el hospital. Samantha seguía hospitalizada. Me permitieron pasar a verla. Me entrevisté con el subdirector, lo que ni siquiera, me querían hasta correr a patadas de ahí. Y ya con el amparo cambió todo. El subdirector me dice, no, es que no estoy bien enterado, voy a revisar el expediente. Le dije, lo que esté en sus manos, hágalo. Haga valer su juramento hipocrático. Lo que esté en sus manos, por favor. Si no corre riesgo, Samantha, y podemos llevar el embarazo, véalo. Le practicaron un ultrasonido muy especializado en el cual participaron todo el área de ginecología, el director, el doctor Reina, el subdirector, y estuvo Samantha presente. Obviamente cuando determinaron y dijeron que sí, que no tenía ninguna malformación, descartaron que tuviera esa malformación que habían manifestado anteriormente, dijeron no, era una duda, pero no, ya checamos y no tiene malformaciones. Sí hay posibilidades, tiene todos sus órganos desarrollados, pues claro, ya tenía 19 semanas, más o menos, un poquito más, casi 20 semanas. Sí, la mitad del embarazo ya. Exacto. Entonces me dice, sí, nos quedamos con esa, perfecto. La dan de alta ese mismo día. Al día siguiente, el día 10, regresa otra vez con el sangrado. ¿Y qué hacen? Fíjate, ¿no te quisiste tomar las pastillas? Aviéntalo sola. Samantha desangrándose en la cama. No le arrimaron ni una toalla sanitaria. Samantha de verdad fue humillada como no tienes idea. En el hospital de la mujer. Y es el hospital de la mujer. Se supone que no se especializan. No quisiste tomarte las pastillas sola, ahí que lo expulses. Samantha me lo dijo, me dice, no quiero volver al hospital, es traumático para mí, me retorcía de dolor, me metía en la mano entera una tipa ahí, me hacía que me doblara hasta que le jalé yo y le dije, ya déjeme en paz. Oye, si traía pérdida de líquido amniótico y te pones a hacerle más daño al feto, pues imagínate, ¿no? A la bolsa, a todo. Samantha se retira, es asignada ahí pues a la estancia en la que estaba, total reposo, sigue con total reposo, se cuidaba muchísimo Samantha. Y aquí la situación es de que había una compañera, a la cual le voy a estar eternamente agradecido, donde ella es una persona privada también de su libertad, es Sara Morán, pero ella es enfermera graduada de la UNAM. Entonces ella se queda con Samantha y la está cuidando y todo.
Le llevé pato, le llevé todo el cómodo, más bien, perdón. Toda esa situación. Y están llevando todo el proceso juntas. Yo la vi el día 21, fue un domingo de visita. Me dice, no te preocupes, siempre nuestra bebé se acomodaba. Samantha estaba acostada, yo estaba de este lado en una silla. Y siempre que iba a visitarla, muy curiosa, Victoria se movía para este lado. Ya me esperaba, sabía que iba a llegar. Y ponía yo mi mano y se me movía mucho. Era algo muy bonito, una experiencia muy padre. Entonces la situación aquí de que me dice, no te preocupes, le voy a echar muchas ganas, yo aquí estoy y vamos bien. ¿Y qué pasa? El día 22 de mayo a las 6:15 de la mañana, Samantha comienza con contracciones. Empieza con labor de parto. Cuando ya tenía alrededor de 21, casi 22 semanas de gestación. Empiezan a pedir apoyo, no llega nadie. Yo estaban dormidas las custodias. Grita y grita todas las compañeras encerradas en su celda. Todos gritaban en la estancia pidiendo ayuda. Hasta después de las 7 de la mañana llegan, después de que pasan la lista. Llegan, ¿qué está pasando? Oye, Samantha entró en labor de parto, ya está en contracción, ya está coronando. Estaba ahí. A las 7:15 nace Victoria, en total abandono por parte de las autoridades del Centro Penitenciario Femenil del Estado de Aguascalientes. No había enfermeras, no había médico, no había nadie. La única enfermera era esta persona, Sara, que también estaba detenida, era una persona privada. Ella fue la que recibe a Victoria. Ella confirma que es una niña. Por la cuestión de la temperatura, la cobija, para no perder la temperatura de la bebé. Ella ya tenía experiencia en atender partos y esto. A las 7:25 llega el médico arrastrando los pies, sigue un instrumental, se equivocaron del maletín, llega con otro, le cortan el cordón, terminan de cubrirla con una sábana. Primero la reciben con una bata rosa que era de Samantha, ya la cubren, la envuelven y Sara la recibe así en el pecho para cuidar la temperatura. Se tardan en pedir la ambulancia llega a las 7:30 y tantos, casi 7:40. No saben ni siquiera, no eran paramédicos, eran policías procesales en una ambulancia que si se hubiera ido en una combi de transporte colectivo salía lo mismo. ¿Por qué? Porque no eran paramédicos, no tenía equipo, era una ambulancia de traslado programado, no tenía nada especializado para una bebé prematura. Entonces sale Sara con la bebé cargando, a Samantha no sabe ni subirla a la camilla, no sabe ni abrirle, o sea, no sabe ni cómo hacer el movimiento de las ruedas. Sara les tiene que explicar cómo. La suben, la trasladan. Llegan a las 8:05 al hospital. Imagínate, 50 minutos tenía Victoria que había nacido. Prematura, muy prematura. No la trasladaron en un equipo especializado, no le suministraron oxígeno, nada. Solo se la entregan a una custodia que lo único que hace es que dice que le destapa la carita para que respire y se la llevan. Llegan al hospital de la mujer, bajan a Samantha y ven a la bebé y le dicen, no, aquí no te la puedo recibir, está muy chiquita, llévatela al hospital de un lado, está a 300 metros. Llegan al hospital de un lado, la revisan, ya había muerto. Ya Victoria se nos había ido. Las autoridades abandonaron a Samantha, la dejaron a su suerte y abandonaron a mi bebé. Victoria le restaron toda posibilidad de vida. Al no brindarle una atención adecuada, al no llevar un equipo adecuado, al haberle violado, hasta incluso torturado en el mismo hospital, al no haber asignado un médico de guardia. ¿Por qué a las autoridades del Cereza les valió tanta madre? ¿Por qué les valió madre? Si según ellos alegan que tenían conocimiento que era un embarazo de alto riesgo, ¿por qué a la madre no asignaron un médico? ¿Por qué no había enfermera 24 horas? ¿Por qué la dejaron a su suerte meses ahí? ¿Por qué? ¿Por qué cuando se accidentó esta doctora incompetente que le generó la lesión, por qué inmediatamente no mandaron otra? ¿Por qué? Y lo peor, yo no quiero recibir el cuerpo y les digo, no te lo voy a recibir. No, que lléveselo y que una cajita y no vaya a traer una caja de zapatos. Digo, hija de tu madre, o sea, una caja de zapatos. Digo, no mames, o sea, el fetito es mi bebé. O sea, la verdad es grotesco y deshumanizado. Los servidores públicos en Aguascalientes son una basura. No generalizo, hay gente muy buena. Pero lamentablemente en ese periodo me tocó a mí pura basura de servidor público. Voy a fiscalía, levanto la denuncia.
todavía el mediocre médico encargado de los cerezos estaba ahí porque también trabaja en el Hospital Tercer Milenio. Y este mediocre, ¿qué no se va a llevar el cuerpo? Le dije, no, no me lo voy a llevar. Custodiado por un chingo de policías ahí, como si yo fuera qué, o sea. Salgo de ahí, no recojo a mi bebé y me voy a fiscalía. Pasan semanas, yo exijo que le hagan autopsia, la revisan, le hacen una necropsia especial por lo pequeñito de nuestra bebé. La situación ahí empieza a empeorar, no termina ahí. Pasan más o menos unas 2 semanas y media y nos entregan a Victoria, un cuerpecito que nunca vimos físicamente. No me la querían entregar a mí, que por puras tonterías, fue caótico. La Ministerio Público, Florinda Esmeralda, nefasta, también igual apatía, una persona de verdad inhumana, valemadrista. No me querían entregar al bebé, tuvo que ir mi suegra, fue un desmadre. No quisieron hacerle una ampliación de declaración a Samantha, no quisieron pedir los videos, tuve que hacer muchísimas cosas del cerezo. Ya cuando nos entregan el cuerpo, te repito, no lo vemos, solo me enseñaron una foto de un cuerpecito que nunca habíamos visto. Se veía perfectamente formado, pero los órganos no se veían. El cordón umbilical parte estaba cubierto. Yo no soporté verlo, si duré 5 o 10 segundos fue muchísimo, salí devastado. Se lo entregan a la funeraria y la funeraria nos lo entrega ya vestidita y en un ataúdcito chiquito. Es una experiencia devastadora. Es una experiencia horrible. Enterrar un hijo. Perder un hijo es devastador y más en las condiciones en las que se dieron, ¿no? Enterramos a Daira Victoria. Así está su cruz. Y esto fue, me parece que fue el 6 de junio, si mal no recuerdo. Pues sigue el proceso de investigación, solicitamos que se cambiara la carpeta a otro lado porque esta mujer nefasta no hacía las cosas. La asignan a otra mesa, tampoco hace nada. Pido copias completas ya del expediente porque me dieron unas parcializadas que no tenían mucha información. Las pido en noviembre, me las dan hasta enero, finales casi. Y veo las fotos de la necropsia y en las fotos veo un cuerpo de un niño, penes, testículo. Mencionan a un bebé masculino. Y yo digo, acá, o sea, si Victoria es una niña. Todos los documentos del hospital, feto femenino de 410 gramos. Más de 5 documentos del hospital y 2 documentos de la fiscalía. El acta de identificación del cadáver dice un bebé femenino, un feto femenino, de 5 meses de gestación. El acta de identificación de cadáver, el de la entrega del cadáver también dice un cuerpo femenino de 5 meses de gestación. Y me entregan un cuerpo de un niño. Dices, no mames, entonces ¿a quién enterramos? Empiezo a preguntarme, la Ministerio Público también saca de onda y dice, ay, oye, pues no sé ni qué onda, yo me declaro incompetente, hay que enviar la carpeta al Centro de Justicia para la Mujer. Y sí, le dije, es que es lo que estoy pidiendo a gritos desde un principio. La carpeta de Victoria duró un año sin nada, o sea, sin nada relevante. Del mes de finales de marzo, que es donde empezamos a pelear eso de pues, las pruebas de ADN y todo, hasta mayo la carpeta desaparecida. No sabían dónde estaba, nadie la tenía, ni el Centro de Justicia, ni la Fiscalía, nadie se hacía responsable. Hasta que empezamos a meter presión y todo, y lo hacemos mediático, aparece la carpeta ahí en la Fiscalía Especializada. En el Centro de Justicia ya aparece y nos hacen una prueba de ADN. Dicen que tenían unas muestras de tejidos, nos sacan las muestras a mí y a Samantha, y de las muestras de tejidos de los estudios histopatológicos de Victoria, supuestamente, hacen las pruebas, pero me percato, y dicen que es 99% compatible el cuerpo que nos dieron con lo de nosotros. Pero es donde digo, cabrón, pero me dijiste que eran tejidos, y aquí dice que es una gota de sangre de un papel que no sé de dónde sacaste, no confío en ti. Aparte de la vivencia de la tortura, no te creo. Yo quiero exhumar a mi bebé, me va a costar en el alma sacarla, pero quiero exhumar a mi bebé. Quiero ver si ese bebé es mío o dónde está Victoria. ¿Victoria está viva?
¿A quién se la dieron? ¿Por qué tanta opacidad en la investigación? Ahora resulta que van pasando las cosas. ¿Sabes por dónde me enteré de los resultados de las pruebas? Por el periódico, por la prensa. ¿Quién fue el que dio la información? El desgraciado fiscal cobarde y el desgraciado secretario de Seguridad Pública. Los dos los entrevistaron y dijeron, no, sí, que es un niño y que tiene las pruebas biológicas 100%. Y el otro también dijo, no, es el 100% compatible. Hasta 5 días después me enteré yo por el Ministerio Público. Mejor me enteré por la prensa. O sea, de información confidencial que solo nosotros, los interesados, debíamos de conocer. Pero estos desgraciados lo hicieron así, ¿no? Y son muchas cosas bastante desagradables. Digo, hemos levantado quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los expedientes están de este tamaño, el de Tortura y el de Victoria. Es evidente la negligencia, es evidente la violación sistemática desde nuestros derechos humanos, particularmente de Samantha, su padre, y en este caso de Victoria, míos. Ha sido una actitud nefasta por parte de las autoridades. Han querido encubrir todo, como no tienes idea. Así como te digo que falsean todo, así como lo hizo Mario Arturo N. en el juicio, que negó los hechos, actualmente así lo están haciendo las autoridades penitenciarias. Fueron citados hace unos meses por la Comisión Estatal, dicen una cosa o dicen que no se acuerdan de nada. Y en el mes de septiembre, que lo cita el Ministerio Público, ya van aleccionados por el jurídico del Cerezo, ya van preparados, con todo armado, y ya se acuerdan de todo. Y se acuerdan con lujo de detalle, y es la misma narrativa. Se nota el aleccionamiento. Usan las mismas palabras, dicen las mismas cosas, dicen que Samantha estuvo mejor atendida. Manejemos que a lo que manifiestan las autoridades del centro penitenciario, que ni en el hospital español Samantha hubiera sido atendida, ¿no? En este caso en Aguascalientes sería a lo mejor biomaterna, ni en esos hospitales privados fue tan bien atendida como ellos han manifestado, que todo el tiempo estuvo súper consentida, que la trataban casi como una princesa, que no la dejaban levantarse para nada, que tenía médico casi de cabecera, que iban inmediatamente hasta su celda a atenderla. Unas bolas de ¿Existe alguna persona que pueda creer eso? Pues mira, ellos mismos. Cuando ni en un hospital público con una mujer libre no es así. Así es. A ese nivel de absurdo es lo que cuentan ellos. Deberíamos, ya no te puedo mostrar aquí todo porque sería interminable la historia, pero hay documentos donde te digo, tengo comprobado que están falseando la información. La directora del Cerezo Femenil, una persona despreciable que acaba de llegar a incorporarse apenas en el mes de marzo de este año. O sea, esta persona ni siquiera estuvo en el periodo que pasó lo de Samantha, defendiendo con uñas y dientes al Cerezo. Incluso en una rueda de prensa dice que nuestra pérdida de Victoria es un mito. Se atrevió a decir mediáticamente, a negar la existencia de tu hija. Así es, prácticamente negó la existencia de Victoria, ¿no? Dice, no, es que esa situación es un mito. Yo tengo la manera de cómo justificar que siempre se le dio bien la atención. O sea que todo lo que hemos narrado, el sufrimiento que hemos pasado para esta servidora pública deshumanizada, para esta despreciable servidora pública, es un mito, Victoria. O sea, ¿es un mito que existió o un mito que la trataron mal? Pues ella lo manifiesta en relación a que fue tratada mal, ¿no? Pero lo deja abierto. O sea, imagínate tratar el hecho de una pérdida como un mito, es una tontería, ¿no? Pues yo también podría escribir en una hoja en blanco un parte médico de cómo la trataron, increíble, ¿no? Exacto, es lo que están haciendo. Y en las carpetas de investigación están inundando de documentos alterados y de testimonios falseados, aleccionados. Incluso se atrevieron a decir tonterías de que Samantha de manera personal, cuando regresó después de la pérdida de Victoria, que se le dijo a la comandante X, que de manera muy personal se lo dijo. Nadie delante de nadie más, solo a ella le dijo, esto es un castigo de Dios por lo que hice. Samantha está reclusa desde hace, bueno, ya va para 5 años, en noviembre cumple 5 años. Así es, cumple 5 años. Estamos a 16 de octubre, el día de hoy, y entonces, para cuando salga tu entrevista, ella ya habrá cumplido 5 años. No, así es. Reclusa, y Victoria tiene 1 año y medio aproximadamente de haber fallecido. Así es.
Y viniste aquí porque pedimos justicia por Samantha y por Y por Victoria, ¿cierto? así es. Sí. Te escuchamos. Mira, lo que busco y agradezco este tipo de espacios, lo cual estoy muy agradecido, al libro abierto, ¿no? Este tipo de formato para poder expresar sin ningún tipo de censura la situación, es buscar empatía con la gente, porque te digo, ante este tipo de arbitrariedades de las autoridades, todos estamos expuestos, cualquier ciudadano estamos expuestos a que seas detenido en la calle, que te siembren cualquier objeto, que te señalen, o incluso sin que te siembren en ese momento, simplemente te detienen porque esto, y ya estando ahí te lo fabrican. O sea, cualquier ciudadano en este país estamos expuestos a este tipo de actuar de las autoridades, y más de las autoridades procuradoras de justicia. De este caso, tanto del de Tortuga, como es una violación grave de derechos humanos, incluido también lo de Victoria, la ONU Derechos Humanos está tomando también cartas en el asunto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos incluso emitió en noviembre del 2023, hace casi un año, es la recomendación 252/2023, respecto a que hay una atención deficiente o nula de áreas médicas. Les dieron a ellos, este detalle es importante, 3 meses, a una vez aceptando la recomendación, para que el Cerezo tuviera un ginecólogo o ginecóloga para atención. Y es atención básica, porque las mujeres requieren atención ginecológica. No es especialidad como tal, no, es atención de primer nivel que están obligadas. Ustedes requieren de esa atención. Y en el Cerezo no se las dan. A la fecha ya va a cumplir un año y no han acatado nada de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un punto importante, tiene 2 años consecutivos el Cerezo femenil y varonil de Aguascalientes yéndose al caño. Este último reporte que la Comisión Nacional emitió, que es un diagnóstico que hacen de los centros penitenciarios, Aguascalientes ocupó el deshonroso lugar 27 de 32. Cuando las autoridades en Aguascalientes, con los medios locales, proclaman que es de los mejores, que ya quisieran ver cómo está Oaxaca y Chiapas, pues véanlos, salieron mejor calificados que el de Aguascalientes. Tiene 2 años. Es un desmadre el estado de Aguascalientes en materia de seguridad y procuración de justicia. Es un asco, la verdad, las autoridades. A la fecha, ¿eh? O sea, estos datos que te estoy dando son los datos más recientes. Que Aguascalientes ocupe el deshonroso lugar 27 de 32. Por eso les pido un poquito de empatía. Samantha es una mujer inocente, purgando una condena que fue injusta, arbitraria para ella. Y esta situación que ya desató hasta el fallecimiento de Victoria por una tontería, cualquiera estamos vulnerables a esto. Cualquiera, nadie estamos exentos. Hay que tener empatía, hay que exigir justicia y no esperarte a que te alcance. Porque luego muchas veces dicen, no, pues no, hasta que te pasa a ti es cuando ya buscas a la gente, no. Hay que hacer un poquito de activismo, hay que ser participativos y no permitir que las autoridades sigan haciendo este tipo de situaciones. Lamentablemente, las autoridades que se supone deben de procurar justicia se dedican a fabricar delitos, ¿no? A gente inocente. Les pido empatía por Samantha, por Victoria, que nos apoyen compartiendo, que nos apoyen de alguna manera haciendo llegar este podcast a más personas, que nos hagan un comentario, que etiqueten a alguien que nos pueda ayudar, alguna autoridad, sobre todo federal, porque lamentablemente autoridades del estado de Aguascalientes están en contubernio, ¿no? El Cerezo, la Secretaría, que es la dependencia que está encargada, la misma Fiscalía, se tapan entre ellos. Entonces sí les rogaría ese tipo de apoyos y que hagan conciencia de que a todos nos puede pasar.